andando, responder a los estímulos y todo ese tipo de cosas que hacen las células y que ustedes sabrán mejor que yo. A grandes rasgos lo podemos dividir en dos partes, que son el catabolismo y el anabolismo. En el catabolismo es la degradación, o sea, ruptura de compuestos grandes que se rompen para dar compuestos más chiquitos. Recuerden o sepan por primera vez, por si no lo sabían, en toda estructura química la energía se almacena en los enlaces. Entonces, si yo rompo enlaces químicos, libero energía. Y por el contrario, en los procesos anabólicos, eh, armo estructuras más complejas a partir de estructuras simples. Entonces, si cuando yo rompo un enlace libero energía, para armar un enlace lo que tengo que hacer es poner energía. Entonces, las reacciones del catabolismo son las que liberan energía o exergónicas o sí, es la mejor definición. Y las anabólicas son las endergónicas, que son las que requieren energía para ocurrir. Y estos procesos, por supuesto, están acoplados, porque a veces vamos a tener pasos en los que yo rompa una estructura compleja para dar pedacitos simples, y en otro paso uso esos pedacitos simples para armar una estructura que es diferente a de la que partí. Entonces, son procesos acoplados. Este mapa es algún resumen muy general, es solamente para que vean lo conectados que están las cosas, cómo se pasan de compuestos sencillos a simples y cómo esto está interactuando entre sí. Y acá ven que aparecen cosas como reducción, oxidación, agente reductor, y etcétera, etcétera. No van a zafar de que hable un poco de química. Van a ver muchas veces esta cuestión de que un compuesto se oxida o se reduce. Bueno, es lo único que le puede pasar, ¿no? ¿Qué son estas? Estas son las reacciones redox. Una reacción redox es una reacción en la que una especie, en química le decimos especie a cualquier molécula, átomo o ion, es para abreviar, para no decir las tres palabras en todos los tiros. En que una especie se saca electrones de encima y otra especie gana esos electrones que la anterior se sacó de encima. ¿Por qué pasa esto? No importa, sin profundidad química porque no viene el caso. Hay algunas especies a las que les gusta mucho tener electrones encima y otras a las que no les gusta nada. Entonces, si una especie a la que les gusta mucho tener electrones encima se encuentra con otra que no los quiere tener, bueno, fácil, una se los da a la otra y ya está. Y eso es toda la magia de una reacción redox. En un proceso de oxidación, la especie pierde electrones, y en un proceso de reducción, la especie gana electrones. Entonces, cuando se hable más adelante, o bueno, si quieren en la siguiente diapositiva, del poder reductor, que lo van a ver seguido en el metabolismo, el poder reductor está dado por dos moléculas, que son el NADH y el FADH2, que son siglas de nombres un poquito más largos. Tanto el NADH como el FADH2 tienen electrones de sobra y son capaces de transferirlos a otras especies para reducirlas. Y en ese proceso son ellas mismas las que se oxidan. O sea, el NADH se oxida a NAD+, que es este que está acá abajo, así ven a la izquierda de la flecha, en la reacción de abajo hacia la izquierda, y el FADH2 se oxida al FAD positivo. Esto no es para que se aprenda ninguna reacción química de memoria, ni mucho menos, sino porque, como los vamos a nombrar seguido, está bueno que lo sepan. Sigo con otras definiciones. Esto creo que también ya lo vieron en algún lado. Por las dudas, siempre está bueno repetirlo. Enzimas. Esto también la vamos a nombrar un montón de veces. Todas las enzimas son proteínas. Al revés la cosa no funciona. No toda proteína es una enzima. Guarda, no se equivoquen ahí. Las enzimas son proteínas que tienen una función especializada, que se encargan de acelerar, la palabra correcta es catalizar, pero tómenla como sinónimo de acelerar, reacciones que o bien ocurren a velocidades muy bajas o bien prácticamente no ocurren, y las enzimas se encargan de que estas reacciones ocurran a una velocidad que al organismo le sirva. No me sirve que una reacción se dé a lo largo de 7 años y yo la necesito por un metabolismo celular, la necesito ya. Entonces, ¿cómo trabajan? Bueno, las enzimas se unen a ciertas moléculas que a partir de ahora le vamos a llamar sustrato. Un sustrato es una molécula sobre la cual actúa una enzima, o sea, cualquier molécula puede ser sustrato de una enzima. Y estos sustratos se transforman en una molécula diferente que se va a llamar producto. Bien, cada enzima tiene algo que se llama especificidad, es decir, una enzima trabaja sobre un sustrato puntual para convertirlo en un producto. Las enzimas
Ahí dijeron algo en el chat, perdón, no llegué a leer. Alguien me lee lo que dice porque no puedo bajarla, porque sí, para no sacar la pantalla, por favor. Dice, perdón, se podría decir entonces que si una especie se oxida, participa de una reacción exergónica y si se reduce, entonces la reacción es endergónica. No, no, porque en toda reacción donde vos tengas algo que se oxide, sí o sí al lado tenés que tener algo que se reduzca y viceversa. No existe una oxidación sola ni una reducción sola. Vos ten en cuenta que en una reacción redox va a haber algo que pierde electrones. Los electrones son cargas negativas. Si algo pierde cargas negativas, lo que va a tener ahora es más cargas positivas que antes y por lo tanto va a terminar cargado. Y si la otra especie ahora gana electrones, va a tener más cargas negativas que antes, entonces va a quedar cargado. No podés tener una carga positiva suelta por la vida, de la misma manera en que vos no podés partir un imán al medio y quedarte solamente con el polo positivo y el negativo no. Siempre vas a tener un positivo y un negativo porque las cargas no se pueden aislar. Eh, entonces, siempre que haya una reducción va a haber una oxidación y viceversa. Lo que puede llegar a pasar, que tal vez leíste y por eso la pregunta, es que en general las reacciones exergónicas se dan a partir de la oxidación de ciertos compuestos, pero eso no quiere decir que no haya reducción de otros. Por ejemplo, en la glucólisis, que ahora en un ratito la vemos, la glucosa se oxida continuamente hasta dar piruvato, pero no quiere decir que no haya algo reduciéndose al lado. Hay otra cosa que se están reduciendo. Lo que se está reduciendo es el NAD positivo que pasa a NADH. Pero como no es lo que nos interesa, sino que lo que nos interesa es la glucosa, entonces se dice que es una reacción de oxidación. Pero no porque no haya una reducción al lado, sino porque la protagonista es la oxidación. Y al revés te va a pasar lo contrario. Si vamos a la gluconeogénesis, por ejemplo, que es la síntesis de glucosa, lo que tengo es una reducción continua, pero no es porque no haya otra cosa al lado que se esté oxidando. Al lado se está oxidando el NADH que pasa nada más y se está reduciendo el piruvato de glucosa. Ahora eso igual lo vemos y les muestro con el gráfico que es más lindo. Bueno, como les decía, las enzimas, para transformar un sustrato en un producto, cada enzima tiene un bolsillito, se llama sitio activo, que es físicamente casi como un hueco, por eso lo de bolsillo, donde el sustrato se interactúa con la enzima y de alguna manera química se transforma. Digo de alguna manera química porque cada sustrato se transforma en un producto diferente y no tiene sentido describirles las 15.000 enzimas posibles con los 15.000 sustratos porque no vamos a llegar a ningún lado. Este grafiquito acá es lo que les venía contando recién, solo que con colores y mucho más lindo, sobre cómo un sustrato se une a una enzima a partir del sitio activo de la enzima, que es esa forma con la puntita que tiene ahí, y que luego se transforma en productos, acá ejemplificados con colores distintos, y que se liberan de la enzima. ¿Cuál es el tema con esto? Esta descripción que yo le estoy haciendo en enzima es de lo que se conoce como una enzima micaeliana. Se llama micaeliana porque responden al modelo de Michaelis y Menten, dos químicos que desarrollaron este concepto. Estas enzimas, así como están descritas, funcionarían las 24 horas del día, los 365 días del año. O sea, esta enzima ve un sustrato y lo transforma en producto automáticamente. ¿Eso sirve de algo? No, no sirve de nada. ¿Por qué no sirve? Porque no siempre necesito que todo el sustrato que haya se transforme en producto continuamente. A veces necesito que se frene. Acá es el modelo de llave cerradura. Sí, a veces le dicen modelo de llave cerradura a la regulación alostérica. Me parece que es más ese el modelo de llave cerradura. Pero la idea de que cada sustrato entra en un sitio activo es bastante parecida, es decir, la especificidad. Bueno, como decía, no me sirve que la misma reacción se repita continuamente y no me sirve porque no habría selectividad. Yo les dije recién que cada enzima tiene su sustrato. Bueno, sí, pero químicamente hay muchas moléculas que son muy, muy, muy parecidas entre sí y a veces las enzimas se confunden. Si yo tuviera una enzima trabajando todo el día a pleno, probablemente empiece a haber reacciones que yo no quiero. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Fácil. Cada organismo ha desarrollado, a través de años y años de evolución, enzimas que se llaman alostéricas. Las enzimas alostéricas básicamente se pueden prender y apagar. ¿Cómo se hace esto? Se le pega algo a la enzima, ahora vemos que puede ser lo que se le pegue, que la hace activa o inactiva. Entonces, a través de otra enzima, que es la que se encarga de regular enzimas, acá hay enzimas en todos lados, yo puedo activar o desactivar una reacción química y por lo tanto una
vía metabólica entera. Bien, acá esto es el mecanismo general de enzimas alostéricas. Si ven las de arriba, las dos que están en rojo, cuando el cosito azul, ese que está abajo, se une, la forma del centro del sitio activo cambia. Pasa de ser ese cosito de 5 lados a una punta. Entonces ya no se puede unir más sustrato. Por lo tanto, la enzima acaba de quedar inactiva. Y en el caso de abajo, la otra enzima con esa forma medio de ameba, cuando se une un activador, que es otra molécula, ahí se pone la forma del sitio activo que se requiere, se une el sustrato y ahí la enzima está prendida. Esto se hace continuamente para evitar lo que les decía hace un rato, que las enzimas no estén andando continuamente. Bueno, hablando de metabolismo y enzimas y demás, vamos a entrar a la parte más divertida, a mí me parece más divertida, que es el metabolismo en sí, las reacciones metabólicas. El primero, el más grande, el más famoso y el que posiblemente más vean, la respiración aeróbica. Se llama aeróbica porque requiere oxígeno. Bien, esto es un proceso en el cual se va obteniendo energía a partir de la oxidación de, acá lo puse oxidación del carbono. Sí, técnicamente lo que se oxida el carbono es el carbono, perdón, pero haciendo un poco zoom para atrás, lo que estoy haciendo es oxidar glucosa, más específicamente. Y el oxidante que uso, o sea, la molécula que se va a reducir, es el oxígeno del aire, el oxígeno que metemos por la nariz. A esto lo aclaré por las dudas, todos procesos en los que el carbono se ha oxidado se llama combustión. Bien, a veces relacionamos combustión con que haya fuego o algo por el estilo. Bueno, el fuego es en realidad la manifestación visible de una oxidación muy potente, ¿no? A escalas mucho más chiquitas hay un montón de energía liberada, aunque no es tanta. Bien. La respiración aeróbica tiene 4 partes que ahora las vamos a detallar, que son la glucólisis, la descarboxilación del piruvato, que en algunos libros está puesta junto con la glucólisis, así que puede que según el libro que lean que no son 4 sino 3, es lo mismo, no es tan grave. Luego viene el ciclo de Krebs, también llamado ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, y la cadena de transporte seguida a la fosforilación oxidativa, ¿no? Eso son hermosas palabras para jugar al ahorcado, pero bueno, no importa. Arranca la primera, la glucólisis. Todo esto, bueno, todo esto no. El primer paso, que es la glucólisis, ocurre en el citosol, o sea, en la parte más líquida del citoplasma de la célula, no adentro de una organela. Como dije, es una ruta que se encarga de oxidar glucosa. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas, o sea, 10 reacciones seguidas controladas por diferentes enzimas, que ahora vamos a ver, y se termina convirtiendo la glucosa en piruvato, que luego entrará en otras vías metabólicas, que ahora veremos, y después van a ver que todo esto está bastante más conectado de lo que parece. Esta no es la reacción que genera la mayor cantidad de energía, per se, porque se obtiene, como dice ahí, un rendimiento de 2 moléculas de ATP y 2 de NADH. El ATP se usa así y el NADH luego puede pasar a la cadena respiratoria dando 2,5 ATPs más, o sea, dando 5 ATPs. Pero no es lo esencial de esta ruta metabólica no es específicamente obtener la energía, sino obtener piruvato. Esto es el esquema general de la glucólisis. Primer pedido encarecido. Nadie intenta acordarse de esto de memoria. Nadie. ¿Sí? Si la leen 2 millones de veces, tal vez se la puedan llegar a acordar. No es el objetivo que nadie se acuerde cuál es el paso 5 de la glucólisis, ni mucho menos. Yo no tengo ni idea de cuál es, así que los tengo que contar. No, no lo intenten. Acá están marcados dónde se dan las entradas o salidas de ATP. ¿No? En la primera reacción consume ATP para el segundo paso. La cuarta reacción consume ATP de nuevo. Bueno, esto después lo pueden ver si quieren, no hay problema. Pero para que vean cómo se va transformando la glucosa hasta que da piruvato. Si se fijan, el piruvato tiene 3 carbonos y la glucosa original tenía 6. Por eso está este por 2 que aparece acá sobre la flecha azul. Porque al momento del paso 1, 2, 3, al momento del paso 4, que se parte una molécula, da 2 moléculas de 3 y cada una sigue por esta vía. Entonces voy a tener el doble de esto. Bueno, como les decía, que a veces, ¿qué es lo que hay que saber si así de la glucólisis? ¿Para qué sirve? ¿Dónde ocurre? ¿Y cuáles son los 3 puntos de control? Básicamente. Ahora justo iba a esa última parte. ¿Para qué sirve y dónde ocurre? Ya lo dijimos. Como les decía hoy,
suele ocurrir que no sea necesario degradar toda la glucosa que aparece. Bien, a veces puede ser que la necesite para otra vía, que se llama vía de las pentosas fosfato, que ahora después se las comento. A veces tengo un exceso de glucosa y lo guardo como glucógeno. Bien, no toda la glucosa que consuman se va a degradar. Todo esto que yo les estoy diciendo depende siempre del estado energético del cuerpo, ¿no? Si ustedes vienen de un ejercicio muy intenso, probablemente toda la glucosa que consuman se degrade. Sí, pero si ustedes no vienen de ejercicio intenso, probablemente nada de la glucosa que consuman se degrade. Así que esto es todo muy relativo, no hay una formulación matemática para hacerlo. Para evitar que la glucólisis, perdón, esté continuamente andando y por lo tanto continuamente degradando toda la glucosa, aparecen tres enzimas alostéricas, que son estas que se pueden prender y apagar, y que regulan que la glucólisis ocurra o no ocurra. Son tres. La primera es la exoquinasa, que es la enzima del primer paso. Algo que no les mencioné, pero bueno, es muy genérico. Las enzimas en general, eh, después con práctica lo van a sacar un poco mejor, pero todas las enzimas, si ustedes leen el nombre, ya pueden saber qué hacen, solo con el nombre. La terminación quinasa significa enzima que fosforila. Y fosforilar quiere decir poner un fosfato. No un fósforo, sino un fosfato entero. Exo viene de compuesto de 6 carbonos. Entonces la exoquinasa lo que hace es ponerle fosfatos a compuestos de 6 carbonos. Casualmente la glucosa es un compuesto de 6 carbonos, entonces la exoquinasa la reconoce y le pone un fosfato. Y ahí vamos al paso 2, que es la glucosa 6-fosfato. Bueno, esto es un punto de control. Si esta enzima anda, fosforila, la glucólisis sigue. Si esta enzima no anda, no fosforila, la glucólisis no sigue. El segundo punto de control es la fosfofructoquinasa. De nuevo, una quinasa, o sea, pone un fosfato. ¿Y a quién le pone un fosfato? A la fosfofructosa, ¿no? Por eso se llama fosfofructoquinasa. Y el último punto de control es la piruvatoquinasa, que como corresponde le va a poner un fosfato al piruvato, ¿no? Como está ahí. Bueno, le da el fosfo, no el piruvato, pero entiende, es lo mismo. Si se fijan, las tres son quinasas. O sea, las tres son las enzimas que fosforilan. Todas las otras enzimas no son puntos de control. ¿Qué significa que sean puntos de control? Tengo los sustratos de la glucólisis son... ahí no llegué a leer todo. Decía, los sustratos de la glucólisis son glucosa, 2 ATP, 2 NAD, fosfato inorgánico, ¿y qué más? Glucosa, 2 ADP, 2 pi y 2 NAD positivo, que no entiendo por qué 2 ADP si utiliza 2 ATP. Eh, bueno, sí, eso es medio raro. ¿Por qué? Porque definir ¿cómo es? En este tipo de rutas metabólicas, definir una reacción química como si fuera arranco con esto y termino con esto, como si fuera una reacción química clásica, es medio extraño, porque la palabra sustrato es lo que está medio extraña. Cuando ustedes tienen en el medio cosas que entran y salen, como por ejemplo los fosfatos inorgánicos o el ATP o el ADP, que se transforman pero automáticamente en la siguiente reacción se regeneran, es bastante extraño definirlos como sustratos porque no se están consumiendo, no están desapareciendo, no es como una reacción química clásica. Lo que puede pasar, habría que contarlos, perdón, vuelvo un segundito para atrás. Entra uno, entra uno, entra uno, sale, sale. Ah, ¿sabes por qué es eso? Acá me acabo de dar cuenta. Porque hacen algo que para mi gusto está mal, pero que es hacer una suma algebraica de las cosas. ¿Qué ocurre? Eh, uno de los sustratos es la glucosa, hasta ahí fantástico. En el paso 1 y en el paso 3 se consumen ATPs. En el paso 4, 5, en el 6 y en el 8 se liberan ATPs, ¿no? Pero como yo les había dicho que esta parte hay que multiplicarla por 2, entonces no se liberan 2, sino que se liberan 4. Si libero 4 pero consumí 2, me queda el balance más 2 que les dije hoy. Pero al mismo tiempo, cuando consumo un ATP, libero un ADP, ¿no? Entonces en el paso 1 y en el paso 3 voy a liberar ADP. En los pasos mismo de recién, en el 6 y en el 8, voy a consumir ADP. De nuevo, no consumo 2, consumo 4. Si consumo 4 acá y libero 2 acá, tengo un consumo de 2. Entonces te están poniendo como que los sustratos son una glucosa, estos 2 ADP que se usan porque ingresan al sistema,
y los dos fosfatos inorgánicos que corresponden a convertir el ADP en ATP. Por eso decía que es medio raro contarlo como suma algebraica, porque te estoy diciendo que necesito 2 ADP, pero si vos mirás cómo avanza la reacción, decís, ¿y por qué necesito 2 ADP si lo primero que consumo es ATP? Bueno, lo necesitas porque algebraicamente da que los necesitas, pero químicamente es bastante extraño definirlo así. Eh, liberás 2 ADP, exactamente, sí, liberás 2 ADP por eso. Eh, como la reacción 1 y 3 consumen grupo fosfato, el paso 6 consume ADP, es un error de gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, se consume el ADP y se libera el ATP. Puede que esté mal la flechita esta acá, que marca como que sale, no, no sale. Entra y sale. Las flechas, en general, el 7 y el 10 son los que consumen. Sí, exactamente. Son los que... Bueno, la palabra consumir también es medio extraña, porque acá las cosas se transforman, no se consumen. Es el ADP que se transforma en ATP. No es que se consume la misma molécula a la que se le agrega un fosfato. No es que eso se degrada o se hace, se rompe en parcitas chiquitas. Toma uno, lo transforma, le agrega un fosfato y pasa a ser ATP. Eh, no sé por qué les ponen esas palabras raras que no aportan. Siempre, no es tanto quilombo, de verdad que no es tanto quilombo. Lo que más les recomiendo es no piensen a las reacciones metabólicas como si fuera una reacción química común, donde pongo algo más algo y me da esto otro, o como si fuera una suma algebraica, de bueno, metí 3, saqué 5, entonces listo, tengo más 2. Pues no. Recuerden que las cosas acá se transforman. Lo único importante de las vías metabólicas que tiene número es cuántos ATP dan. Ustedes saben que si consumo 2 ATP y libero 4, la glucólisis me da más 2. Listo, ya está. La glucólisis da 2 ATP. No se enrosquen demasiado en tratar de verle la estequiometría a todo esto porque es bastante complejo. Y esta no es la más compleja de todas. Nada se pierde, todo se transforma. Sí, gran canción de Jorge Drexler. La hubiera puesto de fondo, pero no daba porque no me iban a escuchar. Gracias por citarlo. Bueno, como les había comentado, tienen los 3 puntos de control que les decía recién. Generalmente las enzimas quinasas van a ser los puntos de control. Y hoy no me acuerdo dónde me había trabado, pero les iba a decir que estas enzimas suelen ser dependientes de ATP. Esto quiere decir que si la exoquinasa ve, de alguna forma ve, bueno, no es que vea, ¿no? Pero si en el sistema hay poco ATP, la exoquinasa va a estar más activa. ¿Por qué? Porque el organismo, la célula, se da cuenta de que falta energía, entonces activa la glucólisis. Si tengo mucho ATP, estoy en un estado energético alto, la exoquinasa se va a fosforilar, o sea, va a venir una quinasa que fosforila la exoquinasa, y como tengo mucho fosfato, lo va a poder hacer. Sí, ahí va eso. Me va a desactivar la exoquinasa si me la fosforila. Lo mismo con las otras dos. Como bien decían acá, estas reacciones son irreversibles. Esa es la magia de las enzimas. Acá están planteados como flechitas. En realidad, a ver si vuelvo para atrás. Bueno, acá están bien todas con... No, ven que acá en este gráfico hay ciertos pasos, en el paso 1, 3 y en el 9, tengo flechitas naranjas que apuntan en una sola dirección, mientras que en las otras tengo flechas que apuntan hacia los dos lados. Bueno, en química, esta flechita hacia los dos lados significa equilibrio. O sea, la reacción del 2 al 3 puede ir y volver sin problemas. Y eso es un problema, porque si todas las reacciones fueran equilibrio, entonces nunca estaría completamente seguro de que la glucólisis va a avanzar. Para eso necesito ponerle 3 puntos que no permitan que se vuelva para atrás. Esto tiene mucho que ver con, no me quiero meter en esto para no hacerla más larga, pero ¿se acuerdan algo creo que lo vieron en Arti 1, que les mencionaban la energía libre de Gibbs? ¿Les suena de algún lado la energía libre de Gibbs? Espero que sí, por favor. Sí, bien, bueno, gracias. La energía libre de Gibbs es un parámetro energético. Claro, sí, son los puntos de control, pero bueno, lo que digo es que estas reacciones lo que tienen es una energía libre de Gibbs súper negativa, mientras que las otras tienen energía libre de Gibbs casi cero. Entonces, estos pasos se dicen que son también la fuerza impulsora, porque el paso 1 hace tanta fuerza para el avance que por más que el paso 2 pueda volver para atrás, no vuelve, porque el paso 1 empuja mucho.
El paso 3 empuja otro tanto y el último paso termina hacia el piruvato, empuja otro tanto, bueno, ese casi que más que empujar tira, pero no importa, es la idea. Que no importa que en el medio tenga equilibrios, no van a volver las cosas para atrás porque tengo estos puntos que son reacciones irreversibles. Ahora, alguien se podría preguntar, y bueno, si estas reacciones son irreversibles y si yo quiero sintetizar glucosa, ¿cómo hago? Bueno, se puede, ahora después lo vemos. Pero bueno, vamos a terminar primero con el catabolismo, así no mareamos a nadie. El último paso, descarboxilación del piruvato. A esto le dicen descarboxilación oxidativa del piruvato, porque el piruvato se descarboxila, o sea, pierde un dióxido de carbono, y en esa pérdida de dióxido de carbono se oxida. Entonces, se descarboxila y se oxida, por eso el nombre. Como decía hoy, si hay algo que se está oxidando, tiene que haber algo que se esté reduciendo. En este caso lo que se reduce es el NAD, que pasa a NADH. El piruvato pasa a un grupo acetilo, pero como en el medio tengo a la coenzima A, que la coenzima A es una especie de marcador de transporte de muchas moléculas distintas, me forma una molécula nueva que es el acetil-CoA, ¿no? Una mezcla entre el grupo acetilo dado por la oxidación del piruvato y la coenzima A. Es una única reacción, no tiene nada extraño. Se llama también formación de acetil-CoA. Sí y no. Este es un proceso que forma acetil-CoA, pero no es el único proceso que forma acetil-CoA. Yo puedo tener acetil-CoA por otros procesos distintos. Entonces no es que este es el proceso formador de acetil-CoA, es uno de los que hay. Bueno, no entiendo la diferencia entre NAD y NADH. El NAD, a veces escrito así como está acá en esta filmina, o a veces escrito como NAD positivo con un signo más, es la forma oxidada y el NADH es la forma reducida. Esa es la diferencia. El NADH es el que le sobran electrones y puede reducir otras cosas, mientras que el NAD positivo es el que le faltan electrones y puede recibirlos de otras moléculas. Bueno, ¿qué pasa con ese acetil-CoA que acabo de hacer? Arranca el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs ya no ocurre en el citosol, sino que ahora estamos en la matriz mitocondrial. Vamos a seguir oxidando cosas, pero en este caso ocurre algo un poco extraño porque si bien estoy oxidando cosas, esto es un ciclo, o sea que siempre voy a volver al mismo lugar. El ciclo este tiene como función principal generar mucho poder reductor. Si bien se genera alguna que otra molécula de ATP, no es el objetivo principal, sino que el objetivo principal es producir NADH y FADH2. Ahora después vemos por qué. Y como aclaración, por cada glucosa da dos. Nadie tiene que saber el ciclo de Krebs, por el amor de Cristo. Nadie intente acordarse de eso. Ese va a ser mi segundo aviso en la próxima filmina. Recuerden que por cada glucosa va a dar dos vueltas el ciclo de Krebs, porque si cada glucosa dio dos piruvatos, entonces van a haber dos acetil-CoA, por lo tanto, dos moléculas que entren al ciclo, por lo tanto, dos vueltas. Bien, este es el ciclo de Krebs. Como ya se pueden imaginar, es un ciclo, ¿no? Empieza por acá, con el acetil-CoA, liberando a su CoA y transformándose en citrato. No lo voy a leer todo. Da la vuelta y mágicamente vuelve a dar citrato con la segunda molécula acetil-CoA que vuelve a entrar y así sucesivamente las veces que haga falta. Repito, no importan los nombres de los productos que están en el medio, a nadie le importa, lo único que importa es que estos son todos ácidos tricarboxílicos, por eso se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos, nada más. Pero si se fijan, voy a tener, si arrancamos del citrato, como para ordenarnos, porque esto es un círculo y no tiene principio, ¿no? Si arrancamos del citrato, el paso 1, 2. En el paso 3 estoy liberando NADH. En el 4 también. 5, 6, 7. En el 7 vuelvo a liberar NADH. Esta es la gracia del círculo, liberar NADH. En el medio también voy a liberar dióxido de carbono en dos reacciones sucesivas. Este dióxido de carbono que se libera acá es el dióxido de carbono que exhalamos, ¿bien? Que no tiene nada que ver con el oxígeno que inhalamos antes. El oxígeno que inhalamos antes, ahora vamos a ver qué es lo que le pasa. Este dióxido de carbono sale de estos ácidos tricarboxílicos. Es una cosa muy loca, pero es así, no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces, yo les decía que la gracia de esto es liberar NADH y FADH2. ¿Para qué? Para la última etapa, que en realidad no es una, son dos.
Es la cadena de transportes acoplada a la fosforilación oxidativa. Esto se da todavía más adentro en la mitocondria, está en la membrana interna. Yo les cuento estas cosas donde ocurre porque probablemente se los pregunten, les interesa saberlo, ¿no? A mí, la verdad, cuando cursé la materia no me interesó en lo más mínimo, pero a ustedes capaz que se los preguntan. Eh, en todo este proceso intervienen 4 complejos de proteínas. Los complejos se llaman complejo 1, complejo 2, citocromo C y complejo 4. ¿Por qué el tercero se llama citocromo C en vez de llamarse 3? Nadie lo sabe, sería mucho más fácil, pero bueno, se llama así. ¿Cómo es la cuestión acá? Yo tengo mucho NADH y FADH2 generado anteriormente. Eso quiere decir que tengo muchos compuestos a los cuales le sobran electrones dando vuelta del lado de dentro de la mitocondria. Si tengo muchas cargas negativas, de alguna manera lo tengo que compensar, ¿no? Porque no puedo tener una célula totalmente cargada de un lado. ¿Cómo se compensa? Tomando cargas positivas, en este caso protones, o sea, hidrógenos con carga positiva, que estén del lado de afuera de la matriz mitocondrial y haciéndolos entrar. Esto se aprovecha, esto es muy parecido, y de verdad es muy parecido, ¿vieron los molinetes de los subtes? ¿No? Que una persona entra y lo hace girar. Bueno, esto funciona exactamente igual, solamente que en vez de haber un molinete en los subtes, hay un complejo de proteínas que tiene 2 partes, que es la ATP sintasa o ATP sintetasa, a veces depende de donde lo lean, que es una enzima que se encarga de agarrar ADP, agarrar un fosfato, pegarlos y generar ATP. Para poder hacer toda esta vuelta de pegarle el fosfato al ADP, usa la energía del movimiento de los protones que están entrando. ¿Qué ocurre con todos esos electrones que tenía adentro? ¿Alguien se los tiene que llevar? Bueno, ¿quién se los lleva? El oxígeno. Ese oxígeno que habíamos inhalado hace un rato se lleva a los electrones y se transforma en agua. Ahora les voy a mostrar un... Esto es la cadena de transportes, así muy a lo bestia. Ven que el NADH cede sus electrones y se transforma en NAD+. Lo mismo lo hace el FADH2 y se transforma en FAD. Los electrones van corriendo, según cómo está el dibujito, van corriendo de izquierda a derecha. Y tengo movimientos de electrones y movimientos de protones, que son los que dan la energía para la producción de ATP. Detalle, por si lo ven en algún lado, el NADH le puede ceder los electrones al complejo 1 y el FADH solo se los puede ceder al complejo 2, no al 1. Entonces los electrones del FADH2 van directo al complejo 2. Esto se maneja por potenciales químicos. A mayor recorrido del electrón, mayor potencial químico, a mayor potencial químico, mayor movimiento de protones, por lo tanto mayor síntesis de ATP. ¿Qué quiere decir esto? Que como el FADH2 cede los electrones en el segundo paso y no en el primero, cada molécula de FADH2 genera un poquito menos de potencial químico que el NADH, entonces cada molécula de FADH2 da menos ATP que el NADH. Creo que la relación es algo así como que un NADH da 2 ATP, pero un FADH da 1,5 ATP en vez de 2. No es un dato de vital importancia, pero es posible que lo vean en algún momento. Esto, no sé si alguien se lo preguntaba, pero la parte de por qué se llama cadena de transporte de electrones es obvia, y por qué es la fosforilación oxidativa es porque estoy fosforilando al ADP para transformar ATP. Por eso ese nombre extraño. Y hasta acá toda la parte inicial de respiración aeróbica. No es tan difícil, sobre todo si no intentan acordarse el ciclo Krebs. Si lo intentan es imposible, pero si no lo intentan, ¿podrías repetirlo? ¿Todo? ¿Desde que arranca? No, decime que todo no, por favor. Ah, lo de la cadena de electrones, gracias. Eh, bueno, no sé de dónde arranco. Les decía que acá lo que ocurre es que circulan electrones del complejo 1 hasta el complejo 4. Los electrones son aportados tanto por el NADH como por el FADH2. Esta circulación de electrones tiene que compensarse y por lo tanto la célula tiene que hacer algo, y para eso hace circular en el sentido opuesto un montón de protones que son cargas positivas para compensar las cargas negativas, y este movimiento de cargas positivas le da la energía necesaria a la ATP sintasa para agarrar un ADP que ande suelto, agregarle un fosfato y hacer ATP. Esta es la vía metabólica, así la con mayúscula, que produce ATP. De lo único que se encarga esta parte
No se ve el cursor donde señala, no, porque en realidad no estaba señalando, por eso no se veía. A ver si puedo hacer algo al respecto. Ahí se ve el cosito rojo. Bien, ahí está. Bueno, me perdí. Ah, decía que esta es la vía encargada de generar ATP, que es la única razón de ser. El NADH le cede los electrones al complejo 1, el FADH2 se lo cede al complejo 2, las flechas del medio indican cómo van los electrones. Acá tienen explicado mínimamente la reducción del oxígeno para formar agua y el flujo de protones que compensa la síntesis. O sea, la glucólisis tiene como un único objetivo dar piruvato. El piruvato tiene como único objetivo generar acetil-CoA. El acetil-CoA tiene como único objetivo entrar a Krebs, que a su vez tiene como único objetivo dar NADH. ¿Todo para qué? Para alimentar a este paso de la matriz mitocondrial para que aparezca el ATP. Eso sería el súper, súper, súper resumen de todo lo que vengo diciendo. ¿Qué sigue? Ah, esto. Eh, balance final. Acá sí, la única parte matemática que importa. En la respiración aeróbica, o sea, en todos estos pasos que vengo diciendo, van a obtener 36 ATPs como balance final. Son los dos de la glucólisis, los dos que salen de Krebs y los 32 que salen de la cadena de transporte. Hay algunos libros o algunos textos que van a encontrar que dice que en realidad no son 36, son 38. Bueno, no es que esté mal y no es que yo les haya mentido. Lo que ocurre es que hay un NADH que se produce en la glucólisis que no tiene forma de llegar a la cadena de transporte, porque los NADH que llegan a la cadena de transporte son los que salen de Krebs, porque los complejos están más cerca físicamente. Los NADH que se liberan en la glucólisis se quedan en el citosol. Bueno, hay un sistema que se llama sistema de lanzaderas que tienen las mitocondrias, que son proteínas, que ahora después vamos a hablar un poco de transporte, que pueden agarrar cosas que están afuera y largarlas hacia adentro, que no podrían entrar por sí solas, sino que las lanzaderas las ayudan, que puede justamente ayudar a este NADH pobrecito que quedó afuera a entrar a la cadena de transporte. Cuando eso pasa, el NADH entra a la cadena de transportes y da 2 ATP más. Entonces ahí están los 38. Son 36 de la propia vía más 2 aportados por el sistema de lanzaderas que mete al ATP de afuera. Esa es la única corrección que se le puede hacer. De todas maneras, si dicen que todo el proceso de la respiración aeróbica da 36, no creo que nadie les diga que está mal y que no entendieron, ¿no? Mientras no me diga que son 3 o 1500, está bien, 36, 38 es lo mismo para el caso. Bien, bueno, lo de hasta recién fue la respiración aeróbica, o sea, con aire. Bueno, hay casos en los que no va a haber aire. ¿Qué pasa cuando tengo baja concentración de oxígeno? Bien, esto o porque respiro mal o porque estoy en un esquema de ejercicio intenso. Bueno, vimos recién que el oxígeno es el aceptor final de los electrones de la cadena de transporte. Circulan, 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 llegan al oxígeno. Bueno, si no tengo oxígeno, no tengo a quién darle los electrones. Y esto funciona de una manera muy fácil. Si un paso no puede avanzar, entonces el anterior no funciona. No es que se produce todo igual y se acumulan electrones indefinidamente. Entonces, se puede correr el cuadrado gris. No sé cuál es el cuadrado gris. ¿Ahí se corrió? Porque si se corrió es el chat, es la... Voy a hacer algo, a ver si lo puedo Sí, sacar. se corrió, se corrió. Ahí está, a ver. Bueno, ahí saqué las cámaras. ¿Qué iba a decir? Que, bueno, si no hay oxígeno, no funciona la cadena de transporte. Si no funciona la cadena de transportes, Krebs también se frena, porque si no tiene a quién darle sus electrones, el ciclo no va a andar. Entonces se activa un segundo paso que en términos generales se conoce como fermentación. En el caso de los mamíferos es más específicamente fermentación láctica. Y en este caso ya, no, como no tengo oxígeno, no es el oxígeno el que recibe electrones, sino que los recibe el piruvato que hice en la glucólisis, que se reduce. Cuando esto se reduce, va a haber algo que se oxide. Lo que se oxida es el NADH para dar NAD+. Y el NAD+ vuelve a alimentar la glucólisis. Recuerden que la glucólisis daba 2 ATPs. Entonces, bueno, es lo que hay, digamos, producimos energía con eso. Pero hace un rato dijimos que todo el proceso, glucólisis más Krebs más fosforilación oxidativa, daban 36 ATP. La glucólisis hace solamente 2. Entonces tendría que hacer 18 glucólisis
como para compensar la energía que me daría un proceso completo. Bueno, esto es un poco inviable, como se imaginarán, ¿no? La ventaja que tiene la respiración anaeróbica es que aún en bajas concentraciones de oxígeno puedo seguir teniendo ATP y puedo garantizar la supervivencia de la célula. Pero tiene dos desventajas bastante fuertes. La desventaja número uno es que el piruvato oxidado me da, perdón, el piruvato reducido me da lactato. El lactato es un compuesto ácido, es lo que hace que nos duela cuando aparece un calambre. Yo tengo un ejercicio intenso sobre un músculo, no se llega a ingresar todo el oxígeno que haría falta, se activa este proceso para mantener las células de los músculos vivas y bueno, ahí es donde arrancan los problemas porque estoy generando un ácido, por eso los calambres arden. Y la desventaja número dos es que no hay ningún sistema que pueda aguantar trabajando a una velocidad 18 veces superior a la normal, porque si necesito producir el mismo ATP tengo que acelerar la glucólisis y ponerle por 18. Así que esto en algún momento se vuelve totalmente inviable. Para un ratito está bien, para mucho tiempo no, por eso el oxígeno es importante, ¿no? No les estoy diciendo nada que no supieran, pero acá está la respuesta química de por qué lo es. Bueno, una de las respuestas químicas, hay varias. Bueno, hace un rato les decía que eh, a veces no necesito degradar toda la glucosa, a veces tal vez puedo necesitar guardarla porque tengo mucho. Bueno, si tengo mucha glucosa, ¿qué hago? La puedo guardar en forma de glucógeno. El glucógeno es un polímero significa molécula formada por muchas partes. En este caso estamos hablando de muchas glucosas unidas, dan un glucógeno. Cuando decimos muchas glucosas nos referimos a muchas glucosas, unas 10, 12.000 más o menos. El proceso de síntesis se llama glucogenogénesis. Acá la palabra génesis la van a haber seguido. Génesis significa inicio, nada que ver con la Biblia. Entonces, la glucogenogénesis es el inicio del glucógeno. Ocurre casi únicamente en el hígado, también en un poquito en músculo, pero el hígado es el lugar principal. Este es el esquema final, no, el esquema general de las reacciones. De nuevo, no pretendo que se lo acuerden, pero si ven acá, acá en lo que es esta columna de la izquierda está esquematizada la glucólisis. En el segundo paso de la glucólisis, que es la glucosa 6-fosfato, puede transformarse en glucosa 1-fosfato y a través de un par de pasos químicos que no vienen al caso, terminan dando glucógeno. Bien, o sea, esto para que vean cómo las dos vías metabólicas están totalmente conectadas. ¿Por qué? Porque esto puede ocurrir hacia la derecha, digamos, o también hacia la izquierda. O sea que del glucógeno puedo meterme de nuevo en la glucólisis. Bien, y acá un dato anexo. Acá tenemos la enzima UDP glucosa pirofosforilasa. Bueno, y que da paso a la formación de la UDP glucosa. UDP significa uridirilfosfato. Les cuento esto porque la persona que lo descubrió se ganó un premio Nobel y es argentino, es Leloir, solo por haber descubierto esta molécula y qué es lo que hacía. Bueno, entonces, esto ya se lo adelanté un poquito. Si yo necesito glucosa libre y tengo mucha guardada en forma de glucógeno, hago exactamente el proceso inverso. Todo lo que termine en lisis significa ruptura, así que si la síntesis era glucógeno-génesis, la ruptura es glucógeno-lisis, ¿no? Bueno, en este caso la tilde es glucógenólisis. Hay varias enzimas involucradas, no importa cuáles son. La idea es que el glucógeno se va como podando, como si fuera un árbol. Se le cortan primero las ramas y después se va a los sectores donde está más condensado. Y a través de una enzima que es la fosfoglucomutasa, que les nombré antes, obtengo glucosa 6-fosfato, que es la que entra en la glucólisis como si nada, y ahí paso de vía metabólica. La otra vía relacionada con la glucosa es esta que yo les nombré antes, que es la vía de las pentosas fosfato. Se llama así porque ahora la glucosa, que originalmente tenía 6 carbonos, va a atravesar un par de procesos por los cuales se transforma en un anillo de 5 carbonos y no de 6, a partir de la pérdida de un dióxido de carbono, como está acá al medio. ¿Para qué sirve esta vía? Esta vía sirve porque su producto final es la ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato es el azúcar que está presente en todos los nucleótidos y las coenzimas. Las coenzimas son el NADH y el FADH2. Las dos tienen un azúcar pegado, es un nucleótido pegado a un azúcar.
el azúcar es la ribosa 5-fosfato. Entonces, para la síntesis de ADN o de ARN y de NADH y de FADH2, se necesita este azúcar y se saca también de la glucosa. Entonces, esta vía no es que están dando las 24 horas del día, pero nunca se suspende del todo porque siempre voy a necesitar tener material genético, ¿no? Como se imaginarán. Y también libero NADPH, que la P es un fosfato, NADP perdón, NADPH o NADH a los fines prácticos es lo mismo, son poder reductor igual. Y genera un poquito de poder reductor en esta vía, aunque no es para nada el objetivo principal, sino que es el de producir ribosa. Bien, hasta acá con azúcares. ¿Alguna duda, algo que quieran que vuelva para atrás antes de cambiar de molécula? ¿Pudieron seguir el hilo? Bien, vienen bien. No sé si siquiera hay gente porque no estoy viendo ni la pantalla. ¿Podés volver a la diapo anterior? Sí, a esta. Bien, ¿qué hacemos con esta? Es muy raro no ver la gente. No, nada, era que estaba terminando de copiar una parte y justo la habías pasado, No, nada más. no, sí, no, perdón. No, bueno, cualquier cosa me avisan. No hay drama. Igual después esto se lo pasamos si quieren, ¿eh? Está todo bien, no hace falta que se pongan a escribir. Aparte le están grabando, cualquier cosa. La ven de nuevo. Bueno, cambio de molécula entonces. Lípidos. Esto calculo que también ya lo vieron, pero por las dudas lo recuerdo. Los lípidos son el plan B en el esquema energético. Son la segunda opción. La primera siempre es la glucosa. Tienen un problema, bueno, no es un problema en realidad, pero un impedimento si se quiere, que es que lógicamente son insolubles en agua y una célula es entre 70 y 80% agua, así que imagínense que eh, hay que llevarlos a los lípidos porque solos no se van a transportar. ¿De dónde salen los lípidos? Bueno, hay dos formas. Una es la forma exógena, que es la comida, y la otra es la forma endógena, que es la síntesis de lípidos eh, propia del organismo, ¿no? Porque tenemos algunos lípidos que los sintetizamos. Ahora lo vemos. Va a haber dos vías de transporte, una que se llama vía exógena, en la que los lípidos de la dieta, o sea, los que me acabo de comer, se transportan desde el intestino, que es donde primero se absorben, hasta el hígado, y la vía endógena, que son los lípidos que se sintetizan en el hígado, hacia los tejidos que lo pueden llegar a necesitar para las diferentes funciones. En la vía exógena, todos los lípidos que comí y que se absorbieron por intestino se empaquetan con un montón de proteínas y fosfolípidos y otras cosas para formar unas estructuras que se llaman kilomicrones. Ahí en ese dibujito hay un kilomicrón hermoso. Las APO son apoproteínas, que son proteínas de reconocimiento para que otro tejido u otra célula sepa que eso es un kilomicrón y lo puede desarmar. Bueno, esto es bastante más complejo, no creo que venga el caso detallar demasiado. Y de esta forma se transportan los lípidos desde el intestino hacia el hígado. En el hígado se desarman y ahí se ve qué se hace de acuerdo a las necesidades del organismo, por supuesto. La vía endógena. En la vía endógena hay involucradas una serie de lipoproteínas que son las que movilizan lípidos desde el hígado hasta otros tejidos o a veces desde otros tejidos más cerca hasta el hígado para que el hígado haga algo con ellos. Proteínas hay 4 de estas, de las lipoproteínas, la VLDL, la LDL, IDL y HDL. La D significa densidad, la última L significa lipoproteína y las primeras dos letras hacen referencia a qué tan grande o tan chica es la densidad. Entonces la VLDL viene de Very Low Density, o sea, densidad muy baja, Low Density, densidad baja, Intermediate Density y High Density. Esto tiene que ver con qué tanto lípido transportan y qué tan compactas son. Las tres de densidad más baja, la de muy baja, la de baja y la de intermedia, mueven lípidos desde el hígado a los tejidos y las HDL, la densidad más alta, hacen el camino inverso. Sacan los lípidos de los tejidos y los llevan al hígado. Esta pobre HDL que está acá y la LDL que está acá arriba es a lo que se le llama colesterol malo y colesterol bueno. Pobrecito, ahí hay dos problemas.
primero, no hay ninguna molécula que sea mala o sea buena, son moléculas. No hagamos un juicio de valor porque no tienen conciencia, no hacen las cosas porque quieren. Y por otro lado, no son colesterol, son proteínas. El colesterol es un lípido. Entonces, la HDL no puede ser un colesterol bueno, porque ni siquiera es un colesterol. Se le llama bueno o malo por lo siguiente: como las proteínas de baja densidad sacan los lípidos del hígado y los mueven hacia los tejidos, son las que circulan y llevan lípidos justamente por las arterias. Como son de densidad baja, si recuerdan del colegio probablemente, la densidad se define como la masa dividido el volumen. La densidad baja implica que o tienen poca masa o tienen mucho volumen. O sea, estas son más grandes. Si son más grandes y andan dando vuelta por las arterias con un montón de grasa, y es altamente probable que se arme un embotellamiento de lípidos en una arteria y se termine tapando. Y ahí vienen los problemas. Las HDL, como hacen el camino inverso, agarran esos lípidos que están ahí y se los llevan al hígado para que los degrade. Entonces, estas son las que nos solucionan el problema. Por eso, médicamente es mejor tener un poco más alto el HDL que las otras, porque eso quiere decir que tenemos menos posibilidad de que se me tape una arteria por comer muchas grasas. Pero, pobrecitas, no tienen la culpa. Y además recuerden, no son colesteroles. El colesterol es un lípido particular. Estas simplemente son proteínas que los transportan. Bueno, ¿qué pasa con los lípidos? ¿Cómo se degradan? Lógicamente también tienen un esquema de degradación. A diferencia de otros pasos, esto no tiene un nombre muy intuitivo que digamos. Acá se llama beta oxidación, en vez de glucólisis o algo así. Esto tiene otro nombre. La idea es que se van cortando las cadenas de los ácidos grasos en pedacitos de A2 carbonos, y cada uno de estos pedacitos de A2 carbonos, que es un acetilo, se une a una coenzima A y forma acetil-CoA. Por eso hoy les decía que la descarboxilación del piruvato no es el único paso metabólico que genera acetil-CoA. Este también genera acetil-CoA. De hecho, acá se genera muchísimo más, porque como corto en pedacitos de A2, si yo tomo un ácido graso de 16 carbonos, en pedacitos de A2 me va a dar 8 cortes, o sea, 8 acetil-CoA por cada un ácido graso, mientras que la glucosa me da 2 por cada glucosa. Entonces acá tengo mucha más síntesis de acetil-CoA. ¿Qué ocurre con este acetil-CoA? Lo mismo que con el otro acetil-CoA, porque básicamente es la misma molécula, también entra al ciclo de Krebs. Entonces, la degradación de lípidos está conectada con el ciclo de Krebs. Krebs sigue con la cadena de transporte, así que por eso los lípidos producen energía. Como les decía hoy, un ácido graso de 16 carbonos, esto es como un ejemplo simplemente, que es el ácido palmítico. Está como ejemplo en todos los libros porque es el más común y es el ácido graso a partir del cual el cuerpo hace todo lo otro que necesite. Se requieren 7 cortes, da 8 partes de 2 carbonos. En cada corte, todo el proceso de beta oxidación es un proceso que consume ATP, porque se necesita activar, se dice, al ácido graso para que el corte ocurra. Entonces, consume ATP en cada corte que hace. Pero a su vez, libera NADH y FADH2, que esto, lógicamente, también puede ir a la cadena de transporte. Entonces, matemáticamente, acá está la suma, no importa, pero lo importante es que un ácido graso de 16 carbonos termina dando 113 ATPs, mientras que una glucosa daba 36. 113 es más que 36 por 3. 36 por 3 es 108. O sea que un ácido graso de 16 carbonos da lo mismo que 3 glucosas. Eso lo que significa es que las grasas son energéticamente mucho más favorables que los azúcares, pero tienen el problema de que no se transportan tan fácil y por eso se prefiere el azúcar. Esa es la razón número 1, pero hay una segunda razón que es bastante más importante, que ahora después se las comento. Obviamente, si a los lípidos los puedo romper, también los puedo sintetizar por el camino lógicamente inverso. En este caso el camino es bastante más inverso. Parto del mismo acetil-CoA y voy haciendo el camino inverso con una enzima que es la acetil-CoA carboxilasa. Acá también gasto ATP, como en toda síntesis el ATP se gasta. En la ruptura que les comenté hace un rato yo le dije cada corte consume ATP, sí, pero como cada corte libera muchísimo NADH, el gasto de ATP se compensa con la ganancia enorme que tengo del otro lado. Acá no tengo ganancia de ATP, sino que solamente tengo consumo. El primer paso en toda síntesis de lípidos es que la acetil-CoA carboxilasa
transfiere un grupo CO2, esto no es un grupo de dióxido de carbono, es un grupo parecido pero no lo es, a un acetil-CoA. Entonces el acetil-CoA, que tenía 2 carbonos, ahora le agrego uno más, pasa a tener 3 carbonos, y si tiene 3 carbonos cambia de nombre, se llama malonil-CoA. Entonces toda la síntesis de lípidos comienza con una molécula de malonil-CoA, y luego en cada uno de los siguientes pasos, que todo esto también ocurre en el citosol, se le van agregando unidades de acetil-CoA, y cada vez que se agrega una se pierde un dióxido de carbono. Entonces arranco con 3, sumo 2, 5, pierdo una, 4. Y así voy subiendo continuamente hasta tener una estructura de 16 carbonos, que es la del ácido palmítico que les decía yo, que es el ácido graso plantilla, digamos, a partir del cual después el organismo va o a bien alargarlo o acortarlo, si necesita otro tipo de ácidos grasos, o cambiarle los tipos de enlaces para dar ácidos grasos insaturados. Este es un ejemplo de cómo se va sintetizando. De nuevo, no intenten aprendérselo, ni mucho menos. Es simplemente para que vean cómo se llega al ácido graso de 16. Hoy les decía que los ácidos grasos no se usan como energía por dos motivos. Una es que son más difíciles de transportar, pero no es la principal causa. La principal causa por la que no se usan es esta, que es por lo siguiente. Los lípidos no pueden pasar la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es todo un complejo, bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo, de barreras que impide que cualquier cosa pase al cerebro. Los lípidos no pasan por acá. Si los lípidos no pasan, no se puede producir energía en las neuronas a partir de lípidos. Por eso las neuronas solamente consumen azúcar. Si tengo poco azúcar disponible o una cantidad de grasas enorme, y el poco azúcar disponible puede ser o porque estoy comiendo mal o porque tengo diabetes, ocurre que se frena el ciclo de Krebs, porque si no hay azúcar no hay glucólisis, y si no hay glucólisis no hay tanto ciclo de Krebs, a pesar de que yo le dije hace un rato, la degradación de lípidos alimenta el ciclo de Krebs, sí, pero la glucólisis lo alimenta más. Entonces se me van a empezar a frenar las vías metabólicas, y como no tengo el acetil-CoA, como el acetil-CoA no se está oxidando en Krebs, porque Krebs no está funcionando, los lípidos producen acetil-CoA pero no entran a Krebs porque Krebs está frenado, empieza otra vía que es la producción de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son derivados del acetil-CoA, formas oxidadas del mismo, que tienen como objetivo ir al corazón y al cerebro para ahí adentro reoxidarse, dar de nuevo acetil-CoA y volver a estimular el ciclo de Krebs. Bien. Perdón, me pasé, toqué donde me tenía que tocar. ¿Por qué esto es malo? ¿Por qué esto sería malo? Porque los cuerpos cetónicos son dos, que son el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. No importan tanto los nombres, lo que importan es que estos son compuestos ácidos. Y bueno, ningún sistema soporta tener muchos compuestos ácidos adentro, ¿no? Entonces empiezan a ocurrir efectos totalmente indeseados. Por eso no es recomendable no comer azúcar. Si ustedes dejan el azúcar y se alimentan solamente de grasas, además de los problemas coronarios que puede traer, está este otro problema, que es que van a estar atacando directamente a sus propias neuronas, mandándoles compuestos ácidos para que coman y sobrevivan un rato. Así que no lo hagan. Dicho esto, y antes de pasar a la siguiente cuestión, que es membrana y transporte y demás. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Bien. Ahí veo varios sí, varios genial, buenísimo. ¿Les queda alguna Y bueno, pregunta o algo? ¿podría volver a ver lo de quimioreceptores? No dije nada de quimioreceptores. No sé si te referías a eso, si le erraste de palabra o si estás escuchando otra clase. Ah, lo de apoproteínas. No, eso es simplemente que decir que las apoproteínas son proteínas de señalización para que las células sepan que eso es un kilomicrón y que lo pueden romper. No tiene. Hay 4 apos distintas, cada una tiene una función particular. No se enrosquen tanto en el detalle fino, que no es tan necesario, creo, ¿no? Entiendo que no les van a preguntar eso. No sé, no cursé la materia, pero sería gente muy mala si les preguntaran eso. Bueno, seguimos.
membranas y transporte y cosas así. En ARTI nos dijeron que la glucólisis y la gluconesis no son procesos inversos porque tienen reacciones reversibles. Exactamente, no son procesos inversos, justamente por los puntos de control. ¿Cuántas preguntas juntas? Bueno, vamos por partes. La glucólisis y la gluconeogénesis no son procesos directamente inversos, a pesar de que uno arranque donde el otro termina y viceversa, por justamente los puntos de control. Como los puntos de control hacen que la reacción sea irreversible, no se puede volver por el mismo camino. Lo que hay son 3 rodeos. O sea, rodeo se le llama porque en vez de volver hacia atrás, a ver, voy a volver, permiso, voy a volver varias veces para atrás hasta encontrar la glucólisis que está por, acá voy a llegar, está acá. Por ejemplo, en el último paso, en vez de intervenir la piruvato quinasa para volver para atrás, interviene otra enzima distinta con otro paso intermedio. El piruvato se transforma en oxalacetato y luego el oxalacetato se transforma en fosfoglicerato, si no me equivoco. Entonces se hace como un rodeo así, con otra enzima en el medio para volver para atrás. Todos estos procesos sí son reversibles, se vuelve hasta acá. La fructosa 1,6-bisfosfato no puede volver para atrás, entonces de nuevo usa otra enzima que es una bifosfatasa. Sí, así como las quinasas ponían fosfato, las fosfatasas se lo sacan. Entonces acá aparece una fosfatasa que le arranca el fosfato y lo vuelve para atrás. El paso 2 es reversible y el último paso aparece otra fosfatasa que tiene otro nombre que le quita el fosfato y vuelve a glucosa. Por eso no son reversibles directamente, sino que tienen 3 puntos de rodeo. No importa cuáles son esos puntos ni tan el detalle específico de las enzimas, pero viene por ahí la cosa. Lo importante es que sepan que, bueno, que está todo atado con todo. Los puntos de control hacen las reacciones irreversibles, por lo tanto el camino inverso no es posible de forma directa. Tiene que haber otra enzima involucrada porque si no, por el mismo camino, pero yendo para atrás, no van a llegar nunca. Y alguien mencionó algo ahí de la cantidad de ATPs que dan el palmitato. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo que les comentaba hoy con los 36 o 38 ATP de la glucólisis. Acá la suma da 113, pero la suma directa da 113. Después probablemente haya algún DACH que en realidad se hizo en un paso, pero que no está contemplado y que entra por otro sistema y da 2 ATP más y qué sé yo, puede ocurrir. Tampoco es tan estricto que se pongan súper finos con el número exacto de ATPs que da cada vía metabólica y se lo recuerden de memoria porque tampoco tiene mucho sentido semejante precisión. Lo importante es que sepan que un lípido da mucho más ATP que un azúcar. Nada más, con eso alcanza. Me perdí por dónde iba ya. Acá. Acá, ¿no? Sí. Bueno. Última o anteúltima, no sé cómo verlo, es parte de la disertación, que al final me están interrumpiendo menos de lo que me hubiera gustado, porque parece una clase magistral mía. Membranas y transporte. Bueno, la membrana celular, esto seguramente también ya lo saben, pero bueno, a modo de introducción, es toda una capa que recubre las células y tiene 3 funciones, así en términos muy generales. Una es darle la forma a la célula, a pesar de que una célula no tenga mucha forma, pero bueno, tiene más forma que la que tendría si no tuviera la membrana. Darle la estructura, ¿no? O sea, darle una cierta rigidez. Las células de mamíferos saben que son muy blandas, pero bueno, no es que son totalmente traspasables, ¿no? Funciona como una bolsa de nylon, por más blandita que sea, le sigue dando estructura. Esto le da límites a la célula y ayuda también a coordinar las interacciones con las células que están al lado, porque obviamente ninguna célula se maneja sola por la vida, y también en la membrana la última función que tiene es controlar qué entra, qué sale, cuándo sale, cómo sale, por qué entra y por qué sale, ¿no? Todo lo que se llaman procesos de transporte. Bueno, esto después se los pasamos porque está bueno que vean estas dos medio intercambiando, no quiero ir para atrás y para adelante 2000 veces. Acá ven que hay varias marcas que indican diferentes compuestos, ¿no? Los compuestos principales son estos 5, oligosacáridos. Oligo significa muchos, así como en realidad oligo significa varios, no muchos. Poli es muchos, oligo es varios. O sea, oligosacáridos son
varios sacáridos juntos, 10, 12, 15, 20 azúcares pegados que en el caso de la membrana celular se unen a ciertas proteínas y forman una estructura que se llama glucocálix, que tiene, como dice acá, funciones de reconocimiento, adhesión y protección. También hay fosfolípidos, que son los que le dan la fluidez y la flexibilidad a la membrana. Los fosfolípidos son el componente principal de la membrana. Tienen dos partes, una cabeza polar y una cola no polar. Voy a volver para atrás, solo para mostrárselos. Son los que están en el medio. Las bolitas azules son las cabezas polares y lo que está hacia adentro son las colas no polares. Como verán, son los componentes mayoritarios. Hacen que la célula sea fluida. Este modelo es el modelo de Singer y Nicholson. Se los comento por si alguna vez lo escucharon nombrar. Es el modelo del mosaico fluido. Esto se los menciono también porque lo vi que lo tienen en la clase, que habla de que son moléculas anfipáticas. Una molécula anfipática es una molécula que justamente tiene dos partes, una parte polar y una parte no polar. A eso se refiere simplemente, ¿no? El glucocálix es una estructura formada por oligosacáridos y proteínas. Es ahí como un empaquetamiento de azúcares y proteínas que sirve para que una célula reconozca a otra, o bien para que una célula se pegue a otra, y también le sirve de protección. No tiene mucha más magia. El otro componente es el colesterol. Sí hay colesterol en la membrana. Esto le da bastante flexibilidad porque está en el medio. Vuelvo para atrás. Tienen que encuentrar el colesterol. Acá está, son estas cositas amarillas o medio doraditas. Lo que hacen es interactuar con las colas no polares de los fosfolípidos y evita que se peguen unas con otras, o sea, evita que haya un enredo ahí de fosfolípidos, o sea que mantiene la fluidez de la membrana. Y dos clases de proteínas. Las proteínas periféricas, que como su nombre lo indica, son las que están en la superficie de la membrana. Ahí voy a esa pregunta que me acaban de hacer. Las proteínas periféricas sirven principalmente como antígenos de superficie. Esto es netamente una función de reconocimiento celular y está muy relacionado con el sistema inmune. O sea, es lo que permite que una célula reconozca a otra con, ¿cómo es? Y que sepa si se la tiene que comer o no, porque es amiga. Y las proteínas integrales son las que atraviesan la membrana y funcionan como canales. Bien, vuelvo para atrás. Esta cosa enorme del medio es una proteína integral, claramente. Esta que tiene la hélice es otra. Y las proteínas que solo están afuera son proteínas periféricas. Bien. Las transmembranas supongo que se referirán a las integrales, que son las que justamente pasan a través de la membrana y por eso lo de transmembrana. Bueno, transporte celular. Este cuadrito no es para que se lo acuerden, es para hacer un mapeo general. Transportes, así en términos generales hay tres tipos: transporte pasivo, activo y mediante vesículas. Ahora voy a desarrollar todo esto que está acá de la manera más fácil que me salga, para no marear a nadie. Arranco por el transporte pasivo, es el más fácil de todos, es el que ocurre sin gasto de energía, o sea, las cosas entran o salen de la célula sin mayor inconveniente. ¿Qué quiere decir esto? Que el transporte es espontáneo, no necesita ninguna ayuda externa y va a haber una tendencia hacia un equilibrio. ¿Cómo se logra este equilibrio? Este equilibrio se logra a través de movimiento de moléculas o átomos o especies en general. Se dice a favor del gradiente de concentración. Eso quiere decir que si de un lado tengo mucho y del otro lado tengo poco, las especies solitas se van a mover desde el lado donde haya mucho a del lado donde haya poco para tener un equilibrio de los dos lados. Esto es básicamente el funcionamiento de cualquier balanza o cualquier sub y baja o cualquier cosa que se les ocurra, donde haya un desbalance de masas y las cosas se van a mover solas. Es la razón por la cual no pueden, por ejemplo, hacen una pilita de arena y la arena va a tender a derrumbarse para esparcirse en una cuestión mucho más homogénea y no se queda totalmente en vertical. En ese caso es por un tema de gravedad, acá es por un tema de gradiente de concentración, ahora igual hay un dibujito. Si, como decíamos hace un rato, la membrana celular básicamente es una bicapa de fosfolípidos, ¿no? Una capa doble donde las colas interactúan y las cabezas están hacia afuera. La membrana, por tener una composición
bastante alta en fosfolípidos, que son grasas, no va a permitir que la atraviesen moléculas que sean polares o que tengan carga, porque las moléculas no polares, como los lípidos, no interactúan con otras moléculas que tengan carga, sino que interactúan con otras moléculas no polares. Entonces, las que principalmente van a atravesar la membrana son las moléculas no polares, y las que no van a atravesar nunca van a ser las polares, ¿bien? Y menos si están cargadas. Obviamente, moléculas que sean muy grandes no van a poder atravesar la membrana sin problemas, porque en este caso se tendría que agujerear la membrana y eso no va a pasar. Entonces van a pasar moléculas no polares chicas. En el oxígeno, en el eritrocito sería transporte pasivo. Sí, el oxígeno generalmente es transporte pasivo porque es una molécula muy chiquita. No, perdón, el oxígeno no, porque el oxígeno está cargado. En un eritrocito no, es el transporte activo. De hecho, la mayor parte de la energía que se produce dentro de un eritrocito se gasta en meter oxígeno. Sí, aguántenme un segundito que prendo la luz en mi casa que no veo nada y ya vuelvo. Listo, ahora sí. Bueno, el transporte pasivo tiene dos subgrupos que son el transporte pasivo libre o el transporte pasivo por difusión facilitada. Ahí vamos a ellos. El transporte pasivo libre es polar y no polar, lo mismo que hidrofóbica y hidrofílica. Sí, es lo mismo. Hidrofóbico significa que le tiene miedo al agua, hidrofílica significa que ama el agua. El agua es una sustancia polar, entonces si una sustancia es hidrofílica, o sea que le gusta el agua, es porque también es polar, y si es hidrofóbica, o sea que le tiene miedo al agua, es porque es no polar. No es que son características que se complementan, sino que son lo mismo, básicamente. Polar e hidrofílico son sinónimos, no polar e hidrofóbico también son sinónimos. Difusión, que les decía recién, en difusión simple. Simple es porque no tiene mayor complejidad. La sustancia pasa y punto. ¿La activación por voltaje es un transporte activo? Sí, sí, porque necesito generar la carga, de alguna manera. Si se generara voltaje solo, o sea, el voltaje se puede generar solo. El único caso de generación de voltaje más endógeno es la bomba de sodio-potasio, que ahora la vemos, pero eso no es transporte simple, es una bomba, y como toda bomba requiere energía. La bomba funciona como las bombas de agua viejas. La activación química sería ligandos también. Sí, a eso vamos. Aguanten un cachito que terminamos con el transporte pasivo y vamos al activo, para no mezclar. Como les decía, las sustancias van a tender a igualar sus concentraciones a ambos lados de la célula. Fíjense que acá no está definido cuál es el lado de adentro y cuál es el lado de afuera, porque no importa. Y va a tender a igualar la concentración. Entonces, a medida que avanza el tiempo, que es la flechita que va hacia la derecha, la concentración que está, en este caso, del lado de arriba, empieza a bajar hasta que quedan iguales de los dos lados. Estas moléculas, como dijimos, tienen que ser no polares y más o menos chicas para atravesar la membrana e igualar las concentraciones de ambos lados. Listo, eso es todo lo que hay que saber de la difusión simple. El segundo caso de transporte pasivo libre es la ósmosis. ¿Podrías explicar la ley de Fick? No. ¿Cuál es la diferencia? No, la ley de Fick ahora la digo, ¿eh? Y la diferencia entre ósmosis y las aquaporinas, ahí vamos también. La ley de Fick no la nombré acá porque me pareció agregarle complejidad a la cosa, pero la ley de Fick es una ley físico-química que dice que el flujo de una sustancia a través de un solvente es directamente proporcional al área que tenga que atravesar y a la variación de la concentración en términos lineales. Voy a tratar de volver para atrás. Voy a volver para atrás. Supongamos que tengo este dibujito y quiero aplicar la ley de Fick acá. El flujo de estos hexágonos celestes a través de la membrana va a ser proporcional al área que tenga que atravesar, al área, si ven el cursor, al área ancha, al área hacia lo ancho, y directamente proporcional a la variación de concentración, es decir, cuánto cambia la concentración entre adentro y afuera. Si ven acá, por ejemplo,
no voy a contar los hexágonos, pero más o menos la variación de concentración es la mitad. O sea, acá había un cierto número y ahora acá hay la mitad y está de este lado, aproximadamente. Entonces la variación de concentración es de 0,5, más o menos. Pero bueno, depende del sustrato. Y también es directamente proporcional a un número, a un parámetro que es el coeficiente de difusión, que el coeficiente de difusión depende de un montón de cosas. Depende de qué tipo de moléculas se esté moviendo, qué tipo de solvente sea el que está en este caso y a qué temperatura estemos. Entonces, no es que cada molécula tiene su coeficiente de difusión propio, sino que depende de muchas otras cosas. Si lo hacemos a lo bestia y decimos que la temperatura del organismo es exactamente siempre la misma, que el solvente siempre es agua, que la membrana siempre tiene el mismo espesor, entonces ahí podemos decir el flujo es directamente proporcional a la variación de concentración y ya está. A mayor diferencia de concentración, más flujo va a haber. Si acá tengo muchísimo y del otro lado tengo 0, el flujo va a ser muy alto. Si acá tuviera 12 y del otro lado 10, para que queden 11 y 11, el flujo va a ser lentísimo, entonces esa única molécula va a tardar mucho en pasar. Eso dice la ley de Fick. En realidad la ley de Fick es muchísimo más compleja que eso que acabo de decir, pero calculo que con eso les alcanza. O más o menos. Ósmosis. Funciona igual que la difusión simple, pero la diferencia es que acá no se están moviendo moléculas disueltas en un solvente, sino que acá lo que se mueve es el solvente. En este caso, agua, que es lo que más hay de lado dentro del organismo. Si yo tengo una situación en la cual tengo una cierta cantidad de moléculas disueltas en agua, ahí tengo una concentración, ¿no? Saben lo que es, en términos químicos, la concentración es qué cantidad de soluto tengo disuelto en un solvente. Si yo aumento el soluto, aumenta la concentración, si bajo el soluto, baja la concentración. Pero ocurre inverso, si cambio el solvente. Si yo tengo una cierta cantidad de solvente y agrego más, bajo la concentración, porque ahora tengo el mismo soluto, pero en más solvente, entonces la concentración me va a dar más chica. Si le saco solvente, la concentración me va a dar más grande, porque es el mismo soluto disuelto en menos, ¿no? Esta concentración de solutos, cuando se habla de ósmosis, se le dice osmolaridad. La osmolaridad es un concepto que usan mucho en medicina y en enfermería. No entiendo por qué le inventan una palabra propia a algo que ya tenía una palabra. Bueno, no importa. Le inventaron otra para complicarles la vida. Y el proceso de cambios en la osmolaridad genera un concepto nuevo, que es el concepto de tonicidad. O sea, qué tan tonificada en este caso estaría una célula, de acuerdo a la cantidad de agua que tenga dentro o que no tenga dentro. Entonces, en el frasquito de la izquierda yo tengo una solución que acá dice hipotónica, que es esto de la solución hipotónica. Tengo mucha sal, las pelotitas azules, imagínense que son sales. Tengo mucha sal del lado de adentro, poca sal del lado de afuera. La sal no puede atravesar la membrana. Entonces, ¿cómo hace la célula en este caso para igualar las concentraciones adentro y afuera? Si no puede sacar la sal, fácil, mete el agua. Como está metiendo agua, la célula se va a tener que hinchar porque está metiendo agua. En el caso totalmente opuesto, que es una solución hipertónica, tengo mucha más sal adentro que afuera, mucha más sal afuera que adentro. Para igualar las concentraciones tendría que meter sal, pero no puede, porque si la sal no puede salir tampoco puede entrar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Saca agua para igualar las concentraciones. Si saca agua, la célula se contrae. Es por eso que comer muchas cosas con sal causa deshidratación. Es porque si tenemos mucha sal afuera, las células tienen que perder agua para compensar. Y en los medios isotónicos, donde tengo la misma cantidad de sal adentro que afuera, el agua no entra ni sale, entonces la célula se mantiene ahí y no le pasa nada extraño. Tampoco es muy complejo esto que digamos. El otro tipo de transporte pasivo es el transporte pasivo, básicamente la sed. Sí, y además la sed está provocada por otra cosa, es que todas las sales tienen un cierto nivel de higroscopicidad, que es su capacidad de absorber humedad. Entonces ya la sal, por el simple hecho de estar, a cualquier molécula de agua que vea se la pega y deja de estar disponible. Entonces no solamente hace que las células saquen agua, sino que encima se la queda y no te la deja usar. Así que tenés dos problemas. Además de que te genera otros problemas de presión y demás, pero eso pasa por otro lado.
Decía, el transporte facilitado por canales, que son lo de las proteínas integrales o transmembrana que veíamos hace un rato. Justamente son canales de proteína que están a través de la membrana, forman túneles hidrofílicos. Esto permite que las moléculas o especies que antes no podían pasar, de repente ahora puedan, porque pasan por ese canal en vez de atravesar la membrana. Los canales son muy selectivos, no es que un canal se abre y pasa cualquier cosa que ande dando vueltas por ahí, sino que cada molécula tiene su canal propio, pero funciona exactamente así, funciona como un túnel y ya está. Tenemos otro tipo de transporte facilitado que es el de los carriers. Carriers o proteínas transportadoras. Son proteínas que cambian la forma y básicamente agarran algo que esté de un lado, cambian de forma y lo escupen del otro, ¿no? Esto es muy parecido al sistema de lanzaderas que les decía hoy para el NADH. El NADH no va a atravesar nunca la membrana, es una molécula polar, ¿no? Como ya se imaginarán. Entonces, una proteína lo agarra de un lado, acá está en el dibujito, ¿no? Lo agarra de un lado, cambia su forma y lo larga del otro, tanto para entrar como para salir. Eso es todo transporte pasivo. Si vieron, es bastante simple. Ahora viene el por el que preguntaron un montón, el transporte activo. Es activo porque acá en este caso estamos gastando energía. ¿Para qué gastaríamos energía? Bueno, para hacer que las especies se muevan en contra del gradiente de concentración. En vez de dejar que desde donde hay mucho se muevan solas hacia donde hay poco, hago lo contrario. Hago que desde donde hay poco haya menos y la saco para afuera, y donde había más, ahora haya más aún porque lo estoy sacando. ¿Bien? Si lo que tengo de cada lado de la membrana son iones, recuerden, son especies que están cargadas de forma positiva o forma negativa, voy a, por el traspaso de iones, por el movimiento de iones, formo un gradiente electroquímico, también llamado potencial eléctrico de ambos lados de la membrana. Esto es lo que ocurre en las neuronas y con la bomba de sodio-potasio que ahora veremos. El transporte activo puede ser primario o secundario, si allá vamos. Transporte primario, como decíamos, usa una fuente de energía, ATP o GTP, que es un primo del ATP, y para el caso es lo mismo, y se mueven moléculas en contra del gradiente de concentración. El ejemplo más clásico es la bomba de sodio-potasio. Es una bomba que toma iones sodio de un lado, en este caso son los hexágonos naranjas, toma sodio de un lado, a través de su unión con ATP, cambia su forma, fíjense que ahora el hueco está para arriba, cambia la forma y también cambia la función y cambia la especificidad, le dejan de gustar los sodios, los larga afuera, ahora le empiezan a gustar los potasios, pega los potasios, se desprende el ATP, si se desprende el ATP vuelve a la forma original, entonces cambia la forma, como antes en la forma original le gustaban los sodios, ahora le vuelven a gustar los sodios, entonces larga los potasios, y esos son los 4 pasos por los cuales entra potasio de un lado, sale sodio del otro, y esto genera una diferencia en la concentración de ambos lados y el potencial electroquímico que decía antes, que básicamente se traduce como una señal eléctrica. Esto es lo que hacen las neuronas para transmitir señales eléctricas. En el secundario, uso el gradiente electroquímico que generé antes y lo uso como energía para favorecer otro transporte. Entonces, cuando tengo un transporte activo secundario, lo que tengo es un transporte en el cual muevo otras sustancias a partir de la energía que me dio el potencial electroquímico. En resumen, tengo un movimiento de iones que genera un gradiente de concentración y esto se acopla al transporte de otras sustancias en contra de su respectivo gradiente de concentración mediante una proteína transportadora que se comparte entre el ion y la otra sustancia, que se llaman cotransportadores. Acá viene un dibujito. Tengo una... ¿Se acopla al transporte primario? Claro, sí. Tengo proteínas que lo permiten, como este que es el... Los iones siempre por transporte activo, los iones no pueden pasar la membrana porque los iones son altamente polares, porque están cargados, básicamente. Así que no tiene otra forma de pasar. Lo que ocurre acá con el transporte secundario es que la misma energía electroquímica que se... Recuerden que cuando estamos moviendo iones estamos moviendo cargas, y una carga moviéndose es electricidad, no es más que eso.
puede parecer poco intuitivo porque si pensamos en electricidad pensamos en lo que circula por el cable y no lo que circula a través de las células. Pero a través de las células hay electricidad. Entonces, esa electricidad provocada por el movimiento de cargas es la que se usa como energía para mover otra cosa al mismo tiempo. Eso es lo que se conoce como transporte secundario, el mover otra cosa al mismo tiempo a partir de la energía producto de haber movido antes otra especie. Acá en el ejemplo ven que está el cotransportador sodio-glucosa, ¿no? Los sodios son los hexagonitos rosas, las glucosas son estos cuadritos naranjas. Entonces aprovecho que estoy moviendo sodio y uso esta misma energía para meter glucosa. Bien, entonces voy haciendo el doble canal. Es un 2 por 1, sí, básicamente. Ya que estoy con uno, aprovecho y sigo con el otro. Algo así. Exactamente. Como, como se imaginarán, o tal vez no se lo imaginen, no importa, no necesariamente las dos moléculas tienen que entrar. Puede que yo meta un ion y al mismo tiempo aproveche y meta otra molécula que tengo al lado, o sea, o sacarlas las dos al mismo tiempo. Me refiero a que vayan las dos en el mismo sentido, o puedo que ya que estoy metiendo una, saco la otra. Esto puede ocurrir en los dos casos. Si se mueven en el mismo sentido, se habla de un sim-porte, o sea que la proteína es un sim-portador. Y si cuando uno entra y el otro sale y viceversa, es un antiporte, o sea que la proteína es una antiportadora. Por si leen estas palabras, ahora ya saben lo que son. Y el último tipo de transporte, el último grupo de transporte, mejor dicho, es el transporte mediado por vesículas. Que, como se imaginarán, es un transporte que involucra vesículas o vacuolas que se forman a partir de la membrana celular. Acá les puse por invaginación o evaginación. La invaginación es el proceso por el cual a la membrana como que se le genera un hueco, como una boca, que después se aprieta algo, y la evaginación es lo contrario. Se genera una salida de la membrana hacia afuera y come algo hacia afuera, tipo un tentáculo de un pulpo, como para que se imaginen. Esto sirve para que la célula incorpore sustancias y también para sacarlas. La membrana genera una vesícula, sí, sí, exactamente, se generan a partir de ahí. Tiene los dos caminos que les decía, tanto que para incorporarlas como para sacar sustancias. Cuando se incorporan se habla de endocitosis, endo es hacia adentro y citosis es de la célula. La endocitosis se usa principalmente para introducir moléculas grandes o a veces otras células más chicas. Estos los fagos del sistema inmune se llaman fagos porque andan comiendo cosas, usan esta técnica. Si la célula incorpora sólidos, se llama fagocitosis. Si incorpora líquidos, se llama pinocitosis. Y también me va a pasar que voy a tener a veces incorporación de sustancias que necesitan una pequeña ayudita, alguna proteína, y eso se llama endocitosis mediada por receptores. Ahora lo vemos igual, pero les voy tirando palabras para que lo vean. Si antes sería la acción de neutrófilo, claro, algo así. El proceso contrario a la endocitosis es la exocitosis, o sea, sacar cosas hacia afuera. Acá interviene mucho el aparato de Golgi, que es el empaquetador por excelencia. Empaquetador de muchas cosas. Empaquetador de vesículas para sacar la basura, entre comillas, de cosas que la célula no quiere. El aparato de Golgi también empaqueta proteínas que se van para darles su estructura y a través de darles la estructura les da la función. El aparato de Golgi empaqueta cosas. Una de las cosas que empaqueta es lo que la célula se quiere sacar encima, ¿no? Y también el proceso de exocitosis sirve para secretar hormonas, secretar neurotransmisores, secretar proteínas. No todo lo que la célula se saque encima son desechos. A veces la célula necesita sacar cosas de adentro para mandarlas a la sangre. Y tenemos un proceso también que se llama transitosis, que la transitosis es una combinación de los otros dos. La célula toma una molécula de un lado por endocitosis, hace que la hace atravesar la célula y la saca del otro lado por exocitosis. Esto pareciera que no tiene ningún tipo de sentido, pero imagínense que las células que están, por ejemplo, en el límite de dos tejidos, para pasar sustancias de un tejido al otro, lo que tienen que hacer es tomarlo de uno y pasarlo que está al otro lado. Entonces se hace como una especie de puente ahí, donde la célula termina funcionando
parecido a una bomba tipo el sodio potasio, la toma de un lado y la saca del opuesto. Solamente que en vez de ser una proteína es una célula entera. Es un pasamanos, claro, pero con la misma célula. Dibujito, como siempre. Endocitosis, acá ven esto que está acá, es una invaginación. Ven que se hace este hueco. Toma la molécula sólida, después se cierra sobre sí mismo y se arma esto que se llama endosoma, que es la vesícula para mandar las cosas adentro. Lo mismo, pero con líquidos, y cambia el nombre, que es la pinocitosis ahora. Y la mediada por receptores es exactamente igual, solamente que la invaginación se va a formar solo si un receptor detecta que hay una cierta molécula que me importa. Y si el receptor no detecta, no se forma. Por eso es mediada por receptores. Pero el proceso es exactamente el mismo. Se forma la invaginación y se arma la vesícula y se manda la sustancia adentro. Las, las proteínas COP, no sé cuáles eran las proteínas COP. No sé a qué te referís. Pero no me suena demasiado relevante para esta materia particularmente. No sé si alguien que ya cursó la materia recuerda que eso es muy importante antes de pasar al siguiente tema. Yo no me las acuerdo. O sea, no me acuerdo de haberlas leído. No sé si es porque ya me olvidé un montón de cosas o porque no las vimos directamente. Bueno, entonces vamos a asumir que no son importantes. Última parte, señalización celular. Esto no lo vimos, dice, fantástico, buenísimo. Señalización celular, es decir, todos los procesos por los cuales las células se empiezan a comunicar entre sí. Para comunicarse las células se envían señales químicas que a partir de ahora le vamos a decir ligandos. Los ligandos son moléculas que dependen primero de la célula que las emite y también de la función que se quiera emitir. Así que vamos a decir ligandos así a grandes rasgos. En todo el proceso de señalización celular, como en cualquier mensaje, hay dos partes. La que emite el mensaje, en este caso la célula emisora, y la que la recibe, que es la célula objetivo, célula diana o algo así. Tiene varios nombres. Para que Ahí dice, recién me entero de esta clase de apoyo, ¿qué días y qué horarios son? No tenemos horario fijo, ¿eh? Esta la organizamos para hoy, después veremos si hacemos más, pero no hay... Bueno, esas preguntas de cómo se entrenar después, Ahora, si se las quiero responder. ahora les dejo ahí está, les dejo en el chat del Instagram de Nupam, que es la agrupación que organizó la clase. Charla. Eh, bueno, lo que ocurre acá es que una célula va a emitir un mensaje, pero solamente va a poder ser recibido por otra célula que esté preparada para recibirla. Como estamos hablando de sustancias químicas, de compuestos, la célula que recibe lo que tiene que tener es, igual que pasaba en el transporte anterior, es un receptor específico para esa molécula, para poder darse cuenta de que alguien le está mandando ese mensaje. Si la célula no tiene esos receptores, no puede recibir el mensaje. Entonces esto lo que le aporta es bastante especificidad al mensaje. No es que una célula manda sus señales químicas y todas reaccionan, sino que solo reaccionarán algunas. Y esto depende lógicamente del mensaje, ¿no? Ahora vamos a ir a algunos ejemplos. Como esto sí, calculo que se lo imaginarán, si la señalización celular está dada por ligandos que son moléculas hidrofóbicas, van a poder atravesar la membrana tranquila, ¿no? Igual que pasaba con todas las moléculas no polares que mencionábamos antes. Entonces, los receptores para descifrar el mensaje van a estar del lado de adentro de la célula, porque total la membrana la pueden pasar. Ahora, si los ligandos son sustancias hidrofílicas, o sea, polares, no van a pasar la membrana y en este caso necesita que los receptores estén afuera, ¿no? Para que los detecten. Entonces, vamos a tener dos tipos de ligandos. Los ligandos polares, o hidrofílicos, o iónicos, como le quieran decir. Generalmente son peptídicos, o sea, derivados de proteínas, por eso son polares. Y como no pueden atravesar la membrana, van a necesitar ayuda. ¿Cuál es la ayuda? Son moléculas que se llaman segundos mensajeros, que ahora los vamos a ver. La idea es que una célula detecta que llegan estos ligandos a través de sus receptores de superficie, pero para pasar el mensaje hacia adentro usa una segunda molécula
que se activa o empieza a circular cuando llegó la primera y la detectaron afuera. Ahora, en el caso de los ligandos no polares o hidrofóbicos, que es lo mismo, van a atravesar la membrana sin problemas y van a tener, como les decía hace un rato, los receptores del lado de adentro de la célula, y todo esto va a terminar llegando hasta el núcleo o hasta la organela que haga falta que llegue. Dibujito como siempre. En la parte de la izquierda tenemos una señalización por receptor de superficie celular. ¿Ven? Estas cositas violetas serían el mensaje. En este caso es una hormona, pero puede ser otro, que se acopla a una proteína, activa una segunda enzima, que activa a su vez un segundo mensajero que hace lo que tiene que hacer. A la derecha son casos de señalización por moléculas no polares, que directamente, como ven acá este hexagonito verde o este hexagonito más azul, atraviesan de una la membrana y van a los receptores internos. Estos son ejemplos puntuales, no hace falta que memoricen esto, ni mucho menos, son ilustrativos. Hablando de receptores intracelulares, o sea, los que están del lado de adentro. Cuando el ligando no polar entra a la célula y se une a uno de estos receptores, hace que el receptor cambie de forma, pasa algo parecido a lo que pasaba con las enzimas, ¿no? Y una vez que cambia la forma, va hasta el núcleo de la célula y llegando al núcleo, se une a las secuencias, a ciertas secuencias específicas de ADN y altera los niveles de transcripción. No sé si se acuerdan lo que es la transcripción, pero si no se acuerdan se los menciono rápidamente. La transcripción es el proceso por el cual los ribosomas leen el ADN y a partir de leer el ADN saben qué proteínas tienen que sintetizar, cuántas tienen que hacer, cómo tienen que hacerlas y cuándo tienen que hacerlas. En este caso, si yo tengo un receptor que viene con un ligando y se une a mi ADN y cambia la transcripción, lo que cambia es básicamente cuánto, cuándo y cómo se sintetiza una proteína específica. De esta manera puedo lograr activar o desactivar rutas metabólicas a partir de una señalización. En el caso de los receptores extracelulares, bueno, son receptores que están afuera, como corresponde. Cada receptor tiene 3 dominios. Dominios se le llama a cada una de las partes que tienen. Son 3 partes que lógicamente están unidas. Hay una parte extracelular, que es la que se une al ligando y que, bueno, y que hace de receptor principal, digamos. Después tenemos un dominio hidrofóbico que atraviesa la membrana y un dominio, una partecita que está dentro de la célula, que es el que transmite el mensaje que le llegó del primero, ¿no? Esto sí es más parecido a un pasamanos. Hay 3 tipos de receptores extracelulares, que son los ionotrópicos, también llamados canales activados por ligando, los receptores asociados a proteínas G y los receptores proteinquinasas, también conocidos como receptores asociados a enzimas. Voy a correr esto. ¿Ya? Los ionotrópicos son proteínas transmembrana, algo así, pero que se activan cuando llega un ligando específico. Si no, no se activan. ¿Qué pasa? Vamos, ahí está. Estos son los ionotrópicos, ya que los preguntan. Son canales, funcionan como los canales iónicos, ¿sí? Funcionan igual. Tienen un canal, el tema es que estos se activan cuando se une un ligando, cambia la estructura de proteína y arman el canal. En algunos casos pasa al revés, cuando se activa el ligando, cuando se llega el ligando y se unen, la proteína cambia la forma y cierra el canal. A veces deja que pasen, a veces deja que cierren, que no pasen, perdón. Esto depende del caso, ¿no? Sí, la definición de efector es bastante amplia. Efector es cualquier cosa que produce un efecto. Así que sí, obviamente. Como estos son receptores, ionotrópico significa que permiten el movimiento de iones, ¿no? Trópico viene de tropos, que es el movimiento. Así que si estoy moviendo iones y los iones ya sabemos que son cargas eléctricas en movimiento, entonces lógicamente va a producir algún efecto, eso desde ya. Pero funcionan básicamente igual
que los canales iónicos, solamente que en este caso están activados por ligandos. Los asociados a proteínas G los van a ver también como GPCR. GPCR es la sigla en inglés, de G Protein Coupled Receptor. Son una familia enorme de receptores, no tiene sentido describirlos de a uno. Todos tienen 7 dominios que transmiten la señal dentro de la célula. Y las proteínas G también son muchas proteínas diferentes, pero comparten un... Sí, también se llaman así, metabotropico. Comparten una característica que es unida a, que es unirse a GTP. El GTP es un primo del ATP, solamente que en vez de adenosina tiene guanina, por eso la G, y lo hidrolizan para dar GDP. Cuando está unida a GTP, la proteína está activa, y cuando el GTP se hidroliza a GDP, la proteína pasa a estar apagada. Eso es lo que comparten las familias. Acá está el dibujito explicativo, ¿no? De más o menos cómo funciona. Me va a llegar una sustancia a una proteína receptora, aparece acá la proteína G, por hidrólisis, o en este caso por fosforilación del GDP, pasa a ser GTP, que es la proteína activa. Esto provoca que se abra un canal, que se active una enzima, que se active transcripción génica o demás, de acuerdo a la señal que se haya producido, por supuesto, y de acuerdo a qué proteína G estemos hablando. Como hay muchas diferentes, por supuesto, todas provocan efectos diferentes. Y los últimos, que son los receptores tirosina quinasa, bueno, son receptores que están ligados a enzimas quinasas. Las enzimas quinasas, como habíamos dicho hoy, son las enzimas que ponen grupo fosfato, para que se lo acuerden. En este caso, van a ser enzimas que transfieren grupo fosfato a un aminoácido particular, que es la tirosina, por eso es lo de tirosina quinasa, ¿no? Siempre están como de a dos receptores de tirosina quinasa van de a pares, digamos. Cuando se une un ligando específico de estos receptores, dos receptores vecinos se pegan, pasan a formar una pareja, esto se llama dimerizar, y los receptores que están dimerizados le pegan los fosfatos a las tirosinas, y las tirosinas fosforiladas son las que transmiten la señal. Acá está la ilustración de siempre. Ven, acá están los receptores separados. Cuando aparece el ligando, los receptores se pegan. Cuando se pegan, se fosforilan los receptores de tirosina, y una vez que se fosforilaron, la tirosina fosforilada transmite la señal hacia adentro. Como verán, no tiene mucha magia el transporte celular, es todo bastante simple, los nombres son más complicados que otra cosa. Y el sistema fosfolipasa C, ahora vamos porque tiene que ver con los segundos mensajeros. Ahí vamos a ello. Los segundos mensajeros, como les dije hace un rato, son las moléculas. En este caso vamos a hablar de 3, que son las más comunes. Hay más, pero generalmente van a ver estos, que son los que, digamos, le ayudan a las moléculas que no pueden pasar. Mismo sistema de... ¿saben? Ahí no llegué a leer, perdón. A ver, déjenme un segundito. Bueno, yo no sabría decirte si le van a preguntar justo por ese sistema o no. No es de los más importantes, no es de los que más se ven en todos los libros, pero bueno, no sé, no sabría decirte qué tanta importancia le dieron en la clase. Acá les voy a nombrar 3 que son los más comunes de los segundos mensajeros, que son el ion calcio, el calcio más 2, el AMP cíclico y el inositol fosfato. Dale, ahí está. El primero es el ion calcio, del primero de los que vamos a hablar, ¿no? Por supuesto. ¿Qué ocurre acá? Los diferentes pasos de señalización van a liberar recuerden que esto viene de un ligando polar que no pudo atravesar la membrana y que se unió a un receptor que estaba en la parte de afuera. Bien, esto es, cuando se habla de los pasos de señalización, esos son los primeros. Esto hace que se libere un ligando interno que se une a los canales de calcio y los abre. Bien, esto hace que el calcio... Los mensajeros son los que se encargan... no, cualquier mensajero, sea segundo o sea primer mensajero, se encarga generalmente de una cascada enzimática. Todos, porque el objetivo es activar enzimas que hagan cosas. Cascadas enzimáticas están siempre.
no, independientemente de que sea mensajero segundo o primero. Así que eso es indistinto. Cascada enzimática se refiere a activo una enzima que a su vez activa una enzima que a su vez activa una enzima que a su vez degrada una molécula. A eso se refiere con cascada, pero ocurre siempre. En este caso, como decía, los canales de calcio que se abren permiten que el calcio entre al citoplasma y se una a ciertas proteínas. Al unirse una molécula cargada a ciertas proteínas particulares le cambia la forma, si le cambia la forma le cambia la actividad, y al cambiar la actividad hace que empiece a hacer algo que antes no hacía. Por ejemplo, el calcio es el responsable de la contracción muscular. Acá está, justo es el ejemplo que les puse a propósito. Tengo la proteína MLCK que está inactiva a menos que se una con calcio. Cuando se une con calcio pasa a la forma activa. Esta proteína, esta enzima en forma activa cataliza la activación o la fosforilación de la miosina y esto provoca la contracción muscular. Fíjense que esto de alguna manera también es una cascada enzimática, ¿no? Activa una enzima que provoca otra enzima que a su vez da una contracción. El segundo es el AMP cíclico. El AMP, como calculo que lo habrán visto, es el ATP, pero al que le saqué dos fosfatos, ¿no? Si le saco uno pasa a ser ADP, porque es difosfato, y si le saco uno más pasa a ser el adenosín monofosfato. Lo que ocurre en este caso es que en vez de ser una molécula lineal, el AMP cíclico formó una especie de anillo, ¿no? Por eso es cíclico. Pero no deja de ser la misma molécula, solamente que ciclada. El AMP cíclico puede activar a la pKa, la proteína quinasa A. Como es una proteína quinasa, lo que va a hacer es fosforilar otras cosas. ¿Ven? Acá tenemos otra cascada enzimática. El AMP activa una quinasa y la quinasa va y fosforila cosas. ¿Qué cosas fosforila? Depende, lo que haya adentro. Pero ahí se va produciendo la cascada, ¿no? La señalización, bueno, acá está el dibujito, ¿ven? Se une un ligando, aparece la enzima adenilato ciclasa, es la que da AMP. Como siempre, el nombre de la enzima me indica qué hace. Si es una ciclasa es porque hace ciclos. ¿Sobre qué hace ciclos? Sobre los adenilatos. El ATP es un adenilato, la AMP también. Entonces es la enzima que hace ciclar a la AMP, por eso forma AMP cíclico. Y el AMP cíclico activa la proteína quinasa A, que después va a fosforilar alguna enzima, la activa o la desactiva, depende del caso, y esa otra enzima hace catálisis sobre otro proceso. Para evitar esto, existen otras enzimas que se llaman fosfodiesterasas. De nuevo, si termina en asa significa que corta. En este caso es que corta enlaces fosfodiéster, que son los que forman el ciclo del AMP. Entonces, como esta enzima corta el ciclo del AMP, el AMP ya no es más cíclico y no activa nada. Y lo desactiva la señalización por AMP. Y el último, que es el que preguntaban hace un rato, el sistema de la fosfolipasa C, es el sistema que responde a la señal por inositol fosfato. En este caso voy a tener el PIP2, que es uno de los inositoles fosfato, no importa el nombre que tiene eso. La fosfolipasa C los corta en dos partes, que son el diacilglicerol, DAG, y el IP3, que es el inositol 1,4,5-trifosfato, que es este que está acá en el dibujito. El diacilglicerol activa la proteína quinasa C. Antes teníamos el MP activaba la proteína quinasa A, este activa la proteína quinasa C. Es otra proteína, pero que sigue exactamente la misma lógica porque sigue siendo una quinasa y por lo tanto va a fosforilar cosas. Y el IP3 se va a unir a los canales de calcio y va a liberar calcio y va a ocurrir lo mismo que hace un rato. Es decir, acá tengo un segundo mensajero que activa un segundo mensajero. Entonces tengo como dos segundos mensajeros acoplados. Ya ahora el calcio no se libera directamente como antes. PIP2 tiene un nombre bastante largo, es el fosfatidilinositol bifosfato, eso es PIP, y el IP3 es el inositol 1,4,5-trifosfato. Les puse acá que son, para que vean que son moléculas orgánicas y no que son proteínas ni nada por el estilo. El PIP2 es un tipo de grasa, no deja de ser un lípido, es un inositol con fosfatos pegados. No importa la estructura química de eso, lo que importa es que
está ahí no haciendo nada de su vida hasta que algo activa la fosfolipasa C lo corta en dos y ahí empiezan a actuar. Y por eso son segundos mensajeros. Pero no te preocupes mucho por la estructura química porque no tiene mucho sentido. Y los últimos mensajeros, que son los más importantes de todos, esto sí explicado en qué libro se puede encontrar. No tengo ni la menor idea. No sé. Supongo que en cualquiera de química biológica. Si no me equivoco, siguen usando el blanco ustedes, ¿no? ¿Sí? Entonces, Ah, en el blanco lo por, pueden encontrar. pobre gente, lo lamento mucho. Bueno, está bien. Cada quien elija en el libro. A mí el blanco no me gusta, pero bueno, son gustos, ¿no? A mí me gustan otros. Pero bueno, debe ser porque yo... está difícil el blanco, no, yo te iba a recomendar uno mucho más difícil. Bueno, mejor no te digo cuál es. Ah, no, te iba a decir que recomiendes alguno, si no. Es que los libros que leí yo, los que usamos para la materia, yo lo vi esto en una materia que se llama química biológica. Es más química que lo que ven ustedes. Si les gusta esa parte o si tienen ganas de ver algo que está bastante más completo, pueden leer el Leninger, que ahora voy a intentar abrir el chat por acá. Después les voy a recomendar dos, uno que es un poquito más difícil y uno que es más fácil. Estoy escribiendo, ¿eh? Ahí les dejé escrito el más complejo, tiene dos libros, uno que se llama Principios de Bioquímica y el otro que se llama simplemente Bioquímica. Bioquímica es el más difícil. Y el otro libro se llama así, Voet, le hicieron dos personas con el mismo apellido, por eso se llama así. Ese es un poquito más fácil. Es lo mismo que venimos diciendo, solamente que un poco más completo. No están orientados en lo más mínimo a la medicina, sino simplemente a la cuestión bioquímica. Pero bueno, si quieren ver estos procesos con un poco más de detalle, ahí pueden, está bueno, capaz les sirve, y si no, lo pueden usar para complementar algún otro libro. Está bien. Cualquier cosa, esos libros creo que los tengo, pero me parece que los tengo en inglés. Si no les molesta leer en inglés, me los piden y se los paso. Si no, intento encontrarlos en castellano. Me encanta que me contestó en inglés la pregunta si no les molesta leer en inglés. Fantástico. Preguntan por dónde vamos a subir el repaso después. Fíjense, o sea, estén atentos al Instagram, que cuando lo subamos seguramente avisemos por ahí, por historias. Esto me armé por si les servía. Además de esta presentación, hay un texto con estos mismos dibujitos, pero bastante más detallado, que tiene como 32 páginas. Un rato largo hacerlo, eso también se los paso si quieren. Es lo mismo, pero con más detalle. Y más chistes en el medio. Bueno, yendo a los últimos mensajeros, los más famosos, las hormonas. Son sustancias químicas bastante complejas, químicamente hablando, que son secretadas o segregadas por células bastante puntuales, que se llaman glándulas. En realidad, las glándulas son las estructuras, las células de las glándulas son las que secretan, y como todo mensajero, la gracia de esto es influir en la función de otras células. Entonces, las hormonas van a terminar entrando adentro de una célula, entrando de alguna de las dos formas que vimos hace un rato. Las hormonas no dejan de ser mensajeros, por lo tanto, pueden entrar directamente o pueden necesitar segundos mensajeros, ¿no? Y a partir de eso, afectar al resto de las funciones metabólicas. Igual que funcionaba antes, una glándula recibe una orden, la orden es algún impulso o algún otro efecto que le ocurre al organismo. En función de eso va a secretar la hormona va a una célula específica, que es la célula objetivo, y le da la instrucción puntual. Acá se establece una especie de cadena de mando, que los dos primeros pasos de la cadena de mando son siempre iguales. El primero es la señal que llega al hipotálamo, el segundo es la hipófisis, es decir, el hipotálamo le avisa a la hipófisis y la hipófisis le avisa a alguna otra glándula para que secrete la hormona, para que vaya a alguna otra célula. El eje hipotálamo hipofisiario, que bueno, se llama así por razones obvias, también es conocido como eje de Husey, y acá tenemos al segundo argentino que se ganó un premio Nobel por esto. Me falta el tercero, pero no lo pude incluir porque no vamos a hablar de anticuerpos monoclonales.
En cuanto a la naturaleza química, yo les dije que eran bastante complejas. Bueno, son bastante complejas. Podemos pensar en 3 tipos de hormonas: las derivadas de aminoácidos, que son hormonas generalmente más chicas; las hormonas peptídicas, constituidas por cadenas de aminoácidos, o sea, son como proteínas chiquitas. Como se imaginarán, las proteínas no pueden atravesar la membrana plasmática, por lo tanto las hormonas peptídicas tampoco. Van a necesitar un segundo mensajero. El principal segundo mensajero de las hormonas es el AMP cíclico, y el funcionamiento ya lo vimos hace un rato, no cambia nada. Y el tercer tipo son las hormonas lipídicas. Obviamente, siendo derivadas de las grasas, estas van a pasar sin ningún problema por la membrana, entonces no van a necesitar segundos mensajeros. La figura explicativa de siempre: hormona proteica se une al receptor, como no puede atravesar, necesita segundo mensajero, activa la adenilato ciclasa, se genera la AMP, el AMP activa la proteína quinasa A, y acá tenemos el efecto, como el que ya vimos hace un rato. Y las hormonas esteroideas directamente pasan, llegan al receptor y, unidas al receptor, van al núcleo y modifican la transcripción de proteínas. Esto funciona exactamente igual, no son absolutamente nada raro. Así como las reacciones enzimáticas se pueden estimular o inhibir a partir de ciertas moléculas que activen o desactiven las enzimas, con las hormonas pasa lo mismo, también se pueden estimular o inhibir. Hay muchas cosas que pueden activar o inhibir hormonas. Puede ser la concentración de otra sustancia o de iones, la concentración de nutrientes, efectos neuronales, actividad mental, cambios ambientales, ¿no? Por eso tenemos nuestros cambios hormonales cada vez que cambian las estaciones, ¿no? Generalmente nos pone más felices estar en primavera que estar en invierno. Bueno, la razón es esto. Pero en términos más bioquímicos, ocurre también que el sistema endocrino, que es el sistema de las hormonas, se puede autorregular por 2 mecanismos, que son los mecanismos de retroalimentación, también llamados feedback. Tenemos 2 tipos, el positivo y el negativo. Esto les va a parecer medio trabalenguas, pero la cosa es así. En el feedback positivo, una glándula segrega una hormona que estimula otra glándula para que segregue otra hormona que a su vez estimula la primera glándula, ¿no? Entonces generamos como un círculo virtuoso. Como ejemplo, la FSH, que es la hormona folículo estimulante, segregada por la hipófisis, estimula el desarrollo de folículos ováricos que a su vez segregan estrógenos, que a su vez hacen que se genere más FSH. Entonces, de nuevo, se genera más estrógenos, que genera más FSH, genera más estrógenos, y así en un ciclo casi infinito. Obviamente no es infinito porque tiene otros puntos de control, pero la idea va por ahí. Y en el feedback negativo, en el segundo paso es totalmente al revés. Acá tengo una glándula que segrega una hormona, que estimula otra glándula, que segrega una hormona que inhibe la primera, ¿no? Entonces, a mayor concentración de la segunda, menor concentración de la primera, y así es como el ciclo se frena. Como ejemplo, la hormona adrenocorticotrópica, que también es segregada por la hipófisis, estimula la secreción de glucocorticoides adrenales que inhiben la secreción de ACTH. Entonces ahí el ciclo se va frenando en función de la concentración. Y esto es el feedback negativo, y así se regulan las hormonas y por lo tanto se regula la respuesta que las hormonas producen. Y terminé. Esto es todo lo que vieron en todas las clases que tienen de metabolismo. Creo que no me olvidé nada.